Quantifashi, versátil mage. Capítulo 781. Pelea, pelea, pelea. Mochizuki Chihaya estaba sentado en la fila detrás de los 9 estudiantes. Parecía que ella era la capitana del equipo. Detrás de ella estaban Mochizuki Ken, el comandante japonés, Fujikata Tegami y los demás. Eran básicamente los asesores o líderes de la West Guardian Tower. La multitud sentada con ellos eran personas con atuendos similares. Eran estudiantes, soldados, capitanes e invitados de la West Guardian Tower. Había alrededor de 30 de ellos. Los duelos de la West Guardian Tower no estaban abiertos al público. Como tal, solo necesitaban unas pocas personas para dar testimonio del resultado. Tampoco se permitieron cámaras ni grabadoras. Gon Yu subió al escenario. Se acordó de mantener la etiqueta básica. Miró a los 9 estudiantes sentados en la primera fila antes de mirar a Mochizuki Chihaya sentado detrás de ellos. Mochizuki Chihaya era obviamente su capitán, y probablemente era el más fuerte entre ellos. Gon Yu estaba muy orgulloso de sí mismo. Se preguntaba si debería desafiar al oponente más fuerte en su lugar. Sin embargo, abandonó el pensamiento. Tenía un fuerte impulso de enseñarle una lección al Okamoto de cabello dorado. Mochizuki Chihaya ya había demostrado su control excepcional del elemento de la planta en la entrada de la Torre Guardián del Oeste. Fue bastante difícil para él luchar contra un mago de plantas con su estilo de lucha. ¿Qué estás esperando? Ven aquí y prepárate para ser golpeado, Gon Yu señaló a Okamoto con una sonrisa desdeñosa. ¿No te sientes demasiado bien contigo mismo? Okamoto se puso de pie. Se inclinó ante los líderes, asesores y sus compañeros antes de subir al escenario. Los dos estaban listos para un enfrentamiento. Tan pronto como Fujikata Tegami anunció el comienzo del duelo, inmediatamente dejaron imágenes borrosas detrás mientras se movían rápidamente por el escenario. Muchas imágenes secundarias se movían al azar, como si fueran muchas personas corriendo a toda velocidad en el campo de duelo. Los magos con cultivos más débiles no pudieron ver la pelea correctamente. No tenían idea de cuándo los dos magos estaban intercambiando sus hechizos, dos magos veloces, interesantes. Tegami sonrió. Hay algo extraño en el guante del representante chino, el comandante japonés notó rápidamente la carta de triunfo de Gon Yu con sus agudos ojos. Acercándose al objetivo como un asesino y confiando en su velocidad para hacer pedazos a su enemigo, pero esquivando los ataques críticos con el elemento viento. Parece que la pelea va a durar mucho tiempo o terminará en un instante, observó Mochizuki Ken. Chihaya, ¿quién crees que va a ganar? Preguntó Tegami. Me temo que la velocidad de nuestro oponente es más rápida, están comenzando a usar su equipo. Como una batalla entre dos espadachines, si se empujaban las espadas el uno al otro al mismo tiempo, el que fuera más rápido aseguraría la victoria. No hubo muchas incertidumbres en un enfrentamiento de velocidad como este. Okamoto activó decisivamente sus botas mágicas cuando se dio cuenta de que la velocidad de su oponente era más rápida, solo para poder seguir el ritmo. Al igual que Okamoto, Gon Yu también tenía un par de botas mágicas. Curiosamente, las botas mágicas de Gon Yu eran ligeramente más débiles que las de Okamoto. Como resultado, sus velocidades estuvieron a la par entre sí después de que comenzaron a usar su equipo. Era razonable, ya que Gon Yu había gastado la mayor parte de su dinero en su único guante de garra. Como tal, el resto de su equipo no era tan impresionante. Las huellas de viento dejadas por los dos magos estaban esparcidas por todo el escenario. Eran como innumerables cintas azules cruzando caminos por ahí. Ambos magos eran expertos con el elemento viento. No solo pudieron deslizarse con sus wind tracks, sino que también pudieron aprovechar los wind tracks de su oponente. La pelea comenzó en el suelo antes de cambiar al aire. Gon Yu todavía estaba buscando el momento y el ángulo para asegurar la victoria con su guantelete. Mientras tanto, Okamoto siguió esquivando los ataques con su movimiento ágil y sus sentidos agudos. El duelo había estado sucediendo durante algún tiempo, sin embargo, era difícil saber quién iba a ganarlo. Era exactamente como lo había mencionado Mochizuki Ken. El duelo iba a durar mucho tiempo o terminaría en un instante. A medida que pasaba el tiempo, los dos magos continuaron buscando su oportunidad. Siguieron probando a sus oponentes sin comprometerse a un compromiso completo. El duelo fue como una lucha de espadas. Habían estado investigando a sus oponentes durante todo el duelo, ya que era más fácil defenderse. Si intentaran atacar más fuerte, expondrían sus debilidades a su oponente. Gon Yu estaba tomando la iniciativa de atacar, pero no se atrevió a ir más lejos.
Era consciente de que su oponente estaba esperando pacientemente la oportunidad de contraatacar cuando no podía ver ninguna señal del hombre en pánico. Una pelea tan aburrida, tengo ganas de bostezar. Fácilmente podría volar en pedazos al hermano de Zhao Manyan con algunos hechizos. Mo Fan sintió un poco de sueño después de la cena. Fue agotador ver el duelo cuando los dos magos siguieron moviéndose rápidamente. Había perdido interés en seguir viéndolo. Sin embargo, mientras Mo Fan bostezaba, un choque metálico penetrante llamó su atención. Echó un vistazo más de cerca y vio el guante de garra de Gon Yu apuñalando la armadura de Okamoto. Salía sangre fresca del espacio entre los platos. Sin embargo, Gon Yu fue arrastrado por una repentina ráfaga de viento. Lo golpearon volando y aterrizó pesadamente en el suelo firme. Okamoto iba a lanzar un hechizo para terminar con Gon Yu cuando el dolor de su pecho interrumpió la canalización. Había fallado en aprovechar la preciosa oportunidad. Gon Yu se sintió mareado cuando aterrizó en el suelo. Se puso de pie con gran dolor proveniente de sus huesos. Miró a Okamoto con un toque de asombro y enojo. Gon Yu pensó que ya había ganado la pelea, pero no esperaba que Okamoto estableciera una trampa con el disco de viento. Afortunadamente, él había herido a Okamoto antes de que la trampa fuera activada, evitando que el hombre siguiera con un hechizo. De lo contrario, habría estado totalmente indefenso cuando fue arrastrado por la ráfaga de viento. Pinchazo astuto, Gon Yu gruñó fríamente. Eso es suficiente, el ganador es el representante de China, Gon Yu, anunció Fujikata Tegami. A Fujikata Tegami no le gustó el equipo chino, pero el duelo tuvo que ser tratado de manera justa. Okamoto había perdido el duelo. Había subestimado la velocidad explosiva de Gon Yu y había desencadenado la trampa de viento demasiado tarde. Alguien del equipo japonés se adelantó para tratar las heridas de Okamoto. Jiang Yu ayudó a Gon Yu a regresar y dejó que Nan Rongmi verificara su estado. Algunos huesos están rotos. Quédate quieto, Nan Rongmi pasó la mano por el cuerpo de Gon Yu e inmediatamente evaluó su condición. ¿Tan malo?, exclamó Jiang Yu sorprendido. Casi le doy un golpe crítico. Ese tipo debe ser peor que yo. Insistió Gon Yu. El final del duelo fue estimulante. Pensé que ibas a perder la pelea. Eres bastante audaz, tratando de romper la trampa del disco de viento con tu velocidad, dijo Zhu Jimin. Iré después. Qué vergonzoso, parece que ha pasado por el infierno cuando solo estaba en duelo contra un estudiante japonés, se burló Mo Fan, que no sentía lástima por Gon Yu. Bien, iré al último, pero será mejor que no pierdas. De lo contrario, mi turno no tendrá sentido, dijo Jiang Shaoxu. No te preocupes, golpearé a esa mujer japonesa hasta que me dé placer, dijo Mo Fan, dándole palmaditas en el pecho. Pervertido. Maldijo Jiang Shaoxu. Capítulo 782. Le brinda ventaja utilizando un elemento menos. Mo Fan se enderezó y caminó lentamente hacia el equipo japonés. Podía escuchar los gruñidos de Zhu Jimin detrás, obviamente quejándose de cómo Mo Fan, un simple sustituto, estaba robando el programa. Como Ai Jiantu había decidido quiénes eran sus representantes, los demás básicamente no podían decir nada. Ai Jiantu era más como un asesor en su equipo. Él ya había mostrado su fuerza cuando luchó contra el demonio Escarlata. Fue capaz de enfrentarse a la criatura de nivel comandante por sí mismo, e incluso infligió daños graves a la criatura. Como tal, el equipo básicamente no tenía objeciones con respecto a las cosas que había decidido. Si hubiera decidido dejar que Mo Fan peleara el duelo, Mo Fan sería el que peleara el duelo. Lo más importante, todos sabían también la capacidad de lucha de Mo Fan. Si Gon Yu logró ganar su duelo, era muy poco probable que Mo Fan perdiera el suyo. ¿Qué estás mirando? ¿Crees que eres tan especial para sentarte en una fila diferente detrás de los demás? Mochizuki Chiaya, serás mi oponente. El viejo con bigote me impidió darte una lección la última vez, pero ahora lo resolveremos en el duelo. No puedes huir esta vez. Dijo Mo Fan, señalando a Mochizuki Chiaya. Mochizuki Chiaya frunció el ceño. Ya le guardaba rencor a este chico que se atrevió a hablarle con falta de respeto. Mochizuki Ken, el comandante japonés, y Fujikata Tegami parecían ligeramente sorprendidos. Al final, Mochizuki Ken sonrió y dijo, Mo Fan, te sugiero que elijas a alguien más. ¿Por qué es eso? ¿Crees que sería vergonzoso si yo, un sustituto, lograra derrotar al capitán de tu equipo? Mo Fan se sintió desagradable. No queríamos decir que, la odié más entre los estudiantes de tu equipo. Interferiste con la pelea en la mañana, ¿vas a interferir seriamente en el duelo otra vez? Ella es la única.
No me digas que solo nuestro capitán puede desafiar a tu capitán. Si ese es el caso, soy el capitán de nuestro equipo. Esa cara bronceada es solo una decoración. Ya lo he derrotado, dijo Mo Fan. ¿Cómo se atreven a despreciarlo solo porque es un sustituto? ¿Qué tenía de malo ser un sustituto? Todavía golpearía a todos sus estudiantes. Mo Fan estaba aún más enojado cuando vio a los estudiantes japoneses riéndose de él. ¿Qué derecho tienes para desafiar a la señorita Chiaya? ¿No crees que eso muestra tu habilidad insignificante frente a un experto? Se burló un estudiante japonés con el pelo de punta. ¿En serio está eligiendo a la hermana Chiaya de todos los demás? Se va a arrepentir, dijo Koike Shoko con una risita. Los otros estudiantes también se reían. Su risa desdeñosa fue dirigida a Mo Fan. Puedes elegir a quien quieras entre los 9. Mochizuki Chiaya no está entre ellos, dijo Mochizuki Ken. No tengo interés en los demás. Ella es la indicada. Dijo Mo Fan, señalando a Mochizuki Chiaya. Mochizuki Ken estaba a punto de decir algo cuando Fujikata Tegami sonrió y le dijo a Mo Fan, ¿estás seguro de que quieres elegirla como tu oponente? Te lo estoy diciendo, basta de tonterías, ella es la indicada. No me importa quién sea ella, pero ha sido una monstruosidad durante demasiado tiempo. Dile que venga a pelear conmigo ahora. Exigió Mo Fan con impaciencia. Estos japoneses la adulaban solo porque su fuerza era ligeramente más fuerte que la de ellos. A juzgar por la forma en que los estudiantes la trataban con respeto, ella debe ser muy respetable en el equipo. De lo contrario, no sería elegida como la capitana. Fue más emocionante desafiar a su capitán. Asesor, si insiste en elegirme, no me importa intentarlo. Sin embargo, si realmente quieres pelear conmigo, es mejor que elijas un candidato extra primero. Mochizuki Chiaya se levantó lentamente. Eso es innecesario. No hay forma de que los 3 perdamos, dijo Mo Fan. Tienes que elegir otro candidato si insistes en luchar contra Mochizuki Chiaya. De lo contrario, los demás dirán que estamos intimidando al equipo chino si se corren las palabras, insistió Fujikata Tegami. Mochizuki Ken estaba a punto de decir algo, pero Fujikata Tegami lo detuvo. Ustedes tienen mucha confianza en esta mujer que solo tiene una fachada atractiva. Ai Hyang-tu, elige una persona más. Mo Fan era demasiado vago para discutir con ellos. Seré el 4º candidato, dijo Ai Hyang-tu casualmente. Muy bien, hemos elegido uno más. Date prisa y ven aquí, así puedo golpearte más rápido. Se burló Mo Fan. Mochizuki Chiaya dejó su asiento y caminó hacia el escenario. Parecía inexpresiva, pero ya estaba riendo a carcajadas por dentro. Este niño descortés e imprudente realmente tuvo las agallas para luchar contra ella. Su acción fue el ejemplo perfecto de cómo hacerse matar. De todos modos, era hora de que ella le diera una lección y desahogar su rencor. Estos chinos eran demasiado arrogantes. Los testigos de los duelos conversaban entre ellos en japonés. Mo Fan no podía entender una palabra, pero era obvio que todos se estaban burlando de él. ¿Es este tipo un idiota? Realmente eligió a la señorita Chiaya como su oponente. No puedo esperar para verlo rogarle a la señorita Chiaya misericordia más tarde. Nadie en nuestro equipo tiene la más mínima posibilidad contra la señorita Chiaya. ¿Vamos demasiado lejos? ¿A quién le importa? Eligió a su propio oponente. ¿A quién más puede culpar aparte de sí mismo? Él fue quien insistió en tener a la señorita Chiaya como su oponente, solo disfruta el espectáculo. Los estudiantes discutían entre ellos en japonés. Claramente tenían mucha confianza en Mochizuki Chiaya, y se divirtieron con la selección de Mo Fan. Apuesto a que no durará más de 5 minutos. El hombre con el pelo de punta se echó a reír. Capitán, está sobreestimando al niño. 3 minutos, a lo sumo 3 minutos, la señorita Chiaya nos fue fácil durante el entrenamiento. Si ella realmente quiere enseñarle una lección, tal vez lo derrotará con un solo movimiento. Dijo un estudiante con runas en la frente. Disfrutemos del espectáculo. ¿Sí? Mo Fan observó las extrañas reacciones de los japoneses y escuchó sus murmullos, que obviamente hablaban de que no había forma de que ganara el duelo. Retrasados. Maldijo Mo Fan, antes de fijar su mirada en Mochizuki Chiaya. Por las reacciones de todos, podía decir fácilmente que este Mochizuki Chiaya era un oponente digno. Además, si no era fuerte, ¿cómo podría desatar un aura tan formidable en la entrada de la Torre Guardián del Oeste durante el día? Mo Fan sabía que la mujer era poderosa, pero ¿haría alguna diferencia? ¿Desde cuándo le tenía miedo a alguien?
No creería que era incapaz de vencer a la mujer con la sensación electrizante del rayo en su mano izquierda y el toque ardiente de las llamas ardientes en su derecha. Eres la persona más tonta y ridícula que he conocido. Mochizuki Chihaya le dio a Mofan una mirada hostil con una sonrisa superior, como si estuviera mirando a un payaso. Ve a preguntar por China y ve si hay alguien que no haya oído hablar de mi nombre, Mofan. Contra alguien como tú, incluso puedo darte una ventaja al usar un elemento menos. Mofan actuó como un pinchazo pretencioso como siempre. ¿Un elemento menos? Mochizuki Chihaya se echó a reír. Ni siquiera podía pararse erguida. Su risa mostró su atractivo cuerpo, dando a todos los hombres un fuerte deseo de saltar sobre ella y desgarrar el kimono que no podía ocultar sus encantos. Sin embargo, las espinas de esta orgullosa rosa japonesa eran extremadamente venenosas. Capítulo 783. Control del elemento vegetal. Comencemos. Dijo Fujikata Tegami. La distancia entre Mofan y Mochizuki Chihaya era de 50 metros. Normalmente, en un duelo entre magos, cualquiera aseguraría la ventaja al iniciar el ataque. Después de todo, un mago intermedio solo tenía un número limitado de hechizos disponibles, por lo que el duelo siempre se reducía a turnarse para lanzarse hechizos, como un videojuego basado en turnos. Sin embargo, Mochizuki Chihaya no se movió. No dibujó las órbitas estelares, como si deliberadamente dejara que Mofan atacara primero. Simplemente se quedó allí y observó a Mofan de cerca con una expresión orgullosa en su rostro. Su mirada era aguda y desdeñosa, pero no le faltaba enfoque. Mofan sabía que la mujer japonesa no era un oponente ordinario, por lo que no planeaba ser fácil con ella. Inmediatamente convocó algunos rayos. Mofan apretó los puños. Los relámpagos inmediatamente se hicieron más gruesos. Mofan continuó lanzando el mismo hechizo. Los relámpagos finalmente se combinaron en un látigo largo y grueso, que Mofan agarró por un extremo. Tu control del elemento rayo no es malo, transformando los rayos libremente, comentó Mochizuki Chihaya simplemente. Ella no mostró signos de pánico. Mofan no estaba de humor para hablar. Lanzó su brazo y azotó el látigo del rayo en dirección a Mochizuki Chihaya. El látigo del relámpago crujió fuertemente mientras viajaba en el aire. Hilos de relámpagos crepitaron en el aire, paralizando cualquier cosa con la que entraron en contacto. Mochizuki Chihaya todavía no tenía intención de esquivar el ataque que se aproximaba. Finalmente pisoteó su pie derecho en el suelo cuando el rayo estaba a centímetros. Una campanilla china gris azulada, 5 pétalos gigantes aparecieron bajo su pie de la nada. Cada pétalo era como un escudo más alto que un hombre. Los 5 pétalos rodeaban a Mochizuki Chihaya como paredes. El relámpago golpeó con fuerza las paredes de los pétalos. Los arcos de rayos se arrastraron de inmediato a través de los pétalos salvajemente. Desafortunadamente, el elemento rayo no fue tan efectivo contra la planta. Incluso el efecto paralizante apenas marcó la diferencia. Era la primera vez que Mofan veía a alguien capaz de invocar muros defensivos con el elemento planta, y mostró su sorpresa. El control sobre diferentes elementos era extremadamente importante para cada mago. Los hechizos que cada elemento proporcionó en cada nivel fueron fijos, pero cuando los magos eran expertos en lanzarlos, podían alterar aún más sus formas. Por ejemplo, si Mofan convocó algunos Lightning Strikes seguidos, podría combinar los Lightning Strikes en un látigo relámpago. Si Mofan todavía estaba en el nivel básico o en el nivel intermedio, no podría hacerlo, pero su control sobre el elemento rayo se había vuelto mucho más fuerte en el nivel avanzado, permitiéndole usar sus hechizos de varias maneras. Por otro lado, Mochizuki Chihaya obviamente tenía un gran control sobre el elemento de la planta. De lo contrario, no había forma de que los hechizos del elemento de la planta pudieran construir un muro. Si el rayo no funciona, prueba ni fuego. Mofan no bajó la guardia, ya que sabía que iba contra un oponente duro. La mano de Mofan tembló cuando el rayo se dispersó lentamente. Mientras los arcos de rayos aún se extendían en el aire, ardieron llamas rojas frente a él. Las llamas flotaban frente a Mofan. Los agarró rápidamente y encendió sus puños. ¿Crees que te daré la oportunidad?, dijo Mochizuki Chihaya. Los escudos hechos de pétalos se desvanecieron al instante. Mochizuki Chihaya movió su dedo en dirección a Mofan y disparó una semilla con un brillo gris azulado en su superficie en el suelo cerca de Mofan. El suelo comenzó a abrirse, con retoños jóvenes saliendo de los huecos. Mofan bajó la mirada y descubrió algo sorprendentemente.
Inmediatamente pisoteó el suelo y se lanzó al aire sin dudar. Después de alcanzar el nivel avanzado, incluso sin el Blood Cabi, Mofan aún podría saltar unos 20 metros en el aire con toda su fuerza. A medida que Mofan se elevaba en el aire, los retoños en el suelo crecieron a un ritmo loco, como si les hubieran aplicado algunos tonos de fertilizantes. Justo en el momento entre el salto de Mofan y llegar al punto más alto, el suelo árido ya estaba lleno de arbustos gruesos de color gris azulado. Las plantas continuaron creciendo. Pudieron detectar la presencia de Mofan como si estuvieran vivos. Inmediatamente se abalanzaron sobre Mofan cuando todavía estaba en el aire. Mofan bajó la cabeza y vio más de 10 enredaderas, ramas y ramitas persiguiéndolo, y casi habían llegado a sus tobillos. La tasa de crecimiento de las plantas era demasiado loca, al igual que la forma en que perseguían a sus presas. Mofan sintió que no eran plantas, sino los tentáculos de un enorme pulpo. ¿Tratando de atraparme? En tus sueños. Mofan también fue valiente. Inmediatamente pisó una de las enredaderas que reaccionó un poco más lentamente mientras caía. Mofan saltó más alto en el aire usando el rebote de la vid, tratando de escapar del bosque de Kun. Mofan acabaría si estuviera atrapado en el bosque de Kun. Todo el lugar estaba bajo el control de la mujer. Se encontraría rodeado por su ejército de plantas. Las plantas crecieron como monstruos en el espacioso terreno de duelo. La minúscula figura de Mofan era como un insecto volador que intentaba escapar de algunas plantas devoradoras de hombres. Afortunadamente, él era bastante ágil. Siguió saltando más alto en el aire a pesar de los riesgos involucrados, ya que sabía que el bosque de Kun lo devoraría si caía al suelo. Mofan todavía estaba en el aire, tratando de aterrizar en un lugar relativamente seguro. Para su sorpresa, la cobertura del bosque de Kun fue mayor de lo que había imaginado. Las plantas detestables ya se habían extendido como las bocas de los caimanes, esperando que sus presas aterrizaran en el estanque. Fiery Fist. Mofan sabía que no tenía oportunidad de escapar de las plantas. Decididamente arrojó las llamas sobre sus puños ardientes a Mochizuki Chiaya, no muy lejos. Los puños ardientes se deslizaron por el aire y volaron hacia Mochizuki Chiaya en ángulo. Mochizuki Chiaya no esperaba que Mofan fuera tan terco. Insistió en atacarla incluso cuando estaba a punto de caer al suelo arrastrándose con sus plantas. Mochizuki Chiaya dejó de centrarse en el crecimiento de las plantas. Cruzó las manos frente a ella y controló las plantas para formar un muro, defendiéndose del fuego dominante de Mofan. Los Fiery Fist colisionaron con las plantas y provocaron una gran explosión. Las paredes de enredaderas se volaron en pedazos, partiendo las vides a medida que las llamas se extendían por todo el lugar. Mofan aterrizó con seguridad cuando Mochizuki Chiaya cambió a una posición defensiva. Rápidamente escapó del área cubierta de semillas. El bosque de Kun también se conocía como la semilla de Kun. A pesar de que Mochizuki Chiaya solo había arrojado una sola semilla al suelo, la semilla pudo crecer en raíces que cubrían el área en unos pocos cientos de metros. Ella podría fácilmente ordenarle que crezca en todo un bosque de Kun, o solo las raíces en un área determinada, como deseaba. Capítulo 784. Semilla implantada dentro del cuerpo. Mofan a menudo tuvo duelos amistosos con Moon Jiao. Ella también era una experta en el elemento de la planta. Sabía que definitivamente se encontraría en apuros si se atrevía a luchar contra un mago de plantas dentro de la cobertura de la semilla de Kun. Mofan inmediatamente corrió a unos cientos de metros de distancia. De vez en cuando pisoteaba el suelo mientras miraba a Mochizuki Chiaya alerta, comprobando si el área estaba bajo el control de la semilla de Kun. Mofan solo se sintió lo suficientemente seguro como para conectar las órbitas estelares después de confirmar que el área era segura. Sin embargo, Mochizuki Chiaya fue mucho más duro de lo que Mofan había imaginado. La mujer fue capaz de lanzar hechizos intermedios a una velocidad bastante impresionante. Mofan acababa de acumular la energía en un Fiery Fist explosivo cuando una semilla miserable aterrizó a menos de 5 metros de él. Mofan comenzó a correr de nuevo. Los retoños se transformaron inmediatamente en bestias salvajes en solo un segundo. Rodaron por el área como una marea y la convirtieron en una colonia. Jajaja, el espectáculo de los monos ha comenzado oficialmente. El estudiante japonés con el pelo de punta se echó a reír. Mochizuki Ken y Fujikata Tegami sonrieron, como si ya hubieran predicho cómo sería la batalla. El estudiante chino es bastante impresionante. Si su velocidad de reacción fuera más lenta, ya estaría atado, dijo Mochizuki Ken. Muchos estudiantes que lucharon contra Mochizuki Chiaya ni siquiera pudieron sobrevivir a la primera ronda de ataques.
Este estudiante de China con Lightning and Fire Elements fue bastante ingenioso, no mostró ninguna duda para moverse. Sin embargo, solo correr no fue suficiente para derrotar a un Plant Magician. Su oponente solo necesitaba tirar una semilla al suelo para obtener el control de un área. El espacio del campo de duelo era limitado, después de todo. Si todo el terreno de duelo se pusiera bajo el control del mago de plantas, ella dominaría fácilmente el duelo. Es hora de darle una lección. La mirada de Mochizuki Chihaya se agudizó con una sonrisa fría. Ella observó a Mofan de cerca y predijo la dirección a la que estaba corriendo. Usando las plantas como cobertura, Mochizuki Chihaya movió su dedo y arrojó una semilla oscura y brillante. La semilla tejió a través de las plantas densamente empaquetadas. A pesar de la larga distancia, aterrizó con precisión en Mofan y se pegó a su cuerpo. Está jodido. Oh, es ese movimiento, no puedo soportar verlo más. ¿Le sirve bien? Eso es lo que obtienes por ser tan arrogante. Creo que pronto lamentará haber elegido a la señorita Chihaya como su oponente, dijo Koike Shoko. De hecho, Mofan admitió que había subestimado a Mochizuki Chihaya. Su control del elemento de la planta había alcanzado un nivel que nunca había visto antes. La tasa de crecimiento de sus plantas fue absolutamente impresionante. No solo estaba lanzando las semillas de Kun como si no costaran nada, sino que también pudo implantar una semilla en su objetivo. Mofan se dio cuenta de que se había equivocado cuando la semilla se le pegó. Incluso mientras pensaba, unos segundos más tarde, algunos retoños comenzaron a crecer sobre él. Los retoños crecieron increíblemente rápido, convirtiéndose en gruesas vides en un instante y envolviendo a su anfitrión. Las plantas lo cubrieron antes de que pudiera pensar en un plan. Joder. Mofan estaba estupefacto. Sintió que estaba atrapado dentro de una jaula. Eso todavía no fue lo peor. Las plantas continuaron creciendo sobre él en capas. Estaba tan bien sellado que ni siquiera el más mínimo rastro de luz solar podía penetrar en su interior. Era imposible saber cuántas capas estaban apiladas encima de él, tan gruesas que ni siquiera un cuchillo podía cortarlas. Mofan ya no podía mover sus extremidades. Mofan estaba completamente envuelto en una enorme bola de plantas, y parecía que la capa exterior todavía estaba creciendo. Los observadores se sorprendieron al ver esto. Los miembros del equipo chino intercambiaron miradas entre ellos, sin saber qué decir. ¿No es esa mujer demasiado fuerte para ser real? ¡Qué control tan sobresaliente del elemento vegetal! Dijo Zhao Manyan. Ella es ridículamente fuerte. Te lo daré. Mofan realmente se burla. ¿Cómo puede liberarse de eso? Creo que va a perder el duelo. Gong Yu inmediatamente agregó un insulto a la lesión cuando vio que Mofan estaba completamente inmovilizado. Afortunadamente, todavía tenemos otro intento. De lo contrario, habríamos perdido el desafío. Los asesores seguramente nos van a regañar. La fuerza de Mochizuki Chihaya impresionó por completo a los que miraban. La verdad era que Gong Yu claramente sabía que tampoco tendría ninguna posibilidad contra Mochizuki Chihaya si ahora estaba luchando contra el duelo. Ella era el as de la Torre del Guardián del Oeste. Parece que de hecho hemos subestimado al equipo japonés. Si alguien como Mochizuki Chihaya ni siquiera representa a Japón, ¿qué tan fuertes son sus representantes reales? Se preguntó Nanyu. Pudieron distinguir la diferencia de fuerza entre los dos luchando los duelos con bastante facilidad. Mofan fue reprimido durante todo el duelo, y solo había logrado lanzar 2 hechizos. Al equipo le resultó difícil creerlo. Chihaya, eso es suficiente. Mochizuki Ken miró el capullo de plantas y la interrumpió. Este duelo no contará. Después de todo, Mochizuki Chihaya nos está representando, dijo Fujikata Tegami. Una pérdida es una pérdida, no hay necesidad de. Ai Hyang-tu no aceptó el favor. Pierde el culo, no hay forma de que pierda el duelo. El grito de Mofan salió del capullo de plantas, que era casi del tamaño de una casa pequeña. ¿No eres del tipo terco? Mochizuki Chihaya sonrió. Lentamente se dio la vuelta, de espaldas a Mofan en el capullo y dijo, discúlpate conmigo antes de salir del escenario, y consideraré dejarte ir. Apuesto a que no se siente agradable allí dentro. Mochizuki Chihaya no tenía intención de continuar el duelo. Ella se dirigía fuera del escenario. Sabía que había ido demasiado lejos hoy, pero ¿quién le pidió al niño que le faltara el respeto? Disculpa mi trasero, me pregunto quién fue el que nos regañó primero. Ya estábamos siendo amables, ya que no le pedimos a una perra como tú que se disculpara con nosotros primero, gritó Mofan. Mochizuki Chihaya se detuvo con la cara fría. Era su segunda vez siendo maldecida por el niño.
Aún no había arreglado la cuenta con él, y ahora la estaba regañando otra vez. Escuchen. Como esta es una batalla injusta, no dejé que las plantas crecieran dentro de tu cuerpo, pero si te atreves a regañarme de nuevo, no me importaría dejar que las plantas perforen tu cuerpo solo para que puedas experimentar el dolor que generalmente inflijo. Sobre criminales condenados a muerte. Mochizuki Chihaya se dio la vuelta y miró a Mofan con sus ojos fríos. Mochizuki Ken ya no podía permanecer sentado cuando escuchó las palabras de Mochizuki Chihaya. Inmediatamente se puso de pie y exclamó. Chihaya, eso es suficiente, solo es un estudiante orgulloso. El niño es demasiado irrespetuoso. Está bien dejar que Chihaya le enseñe una lección. No te preocupes, Chihaya sabe cómo controlarse, interrumpió Tegami. Mochizuki Chihaya caminó lentamente hacia el capullo. Quería saber si salía algún ruido que la hiciera sentir desagradable. Perra. Mofan maldijo una vez más. Mochizuki Chihaya casi explotó de rabia. Su pecho estaba agitado. Te sirve bien. Mochizuki Chihaya se rió con una expresión feroz. Sabía que estaban en medio de un duelo, por lo que no mataría a Mofan, pero no le importaría dejarlo experimentar un dolor que no olvidaría por el resto de su vida. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 785. Choque entre magos fuertes. Maldición, la señorita Chihaya está realmente enojada. Las plantas van a entrar en su cuerpo a través de cada hueco. Sus ojos, su nariz, su garganta y esa parte particular del cuerpo. No puedo evitar estar cubierto de piel de gallina cada vez que imagino las plantas arrastrándose así en mi cuerpo, se estremeció el hombre japonés con el pelo de punta. Capitán, está familiarizado con los detalles. ¿Eso significa que la señorita Chihaya te torturó antes de la misma manera? Dijo el estudiante japonés con runas en la cara. Por supuesto que no, alguien de la Torre Guardián del Este me lo dijo. Ese tipo está tan jodido. Sí, le sirve bien, nadie le pidió que se metiera con la señorita Chihaya. Mochizuki Ken ya no podía soportarlo. Estaba claramente tratando de detener el duelo. Por otro lado, Fujikata Tegami no quería que el duelo terminara, ya que el estudiante chino claramente había cruzado la línea regañándolos con tanta dureza. Era necesario darle una lección. Está bien si dejamos que los demás le enseñen una lección, pero no nos servirá de nada si Chihaya lo está haciendo, dijo Mochizuki Ken. ¿No sentiste una fuerte energía del elemento fuego elevándose mientras ustedes dos discuten? Habló el comandante japonés sentado entre ellos. Los dos finalmente reaccionaron y enfocaron sus sentidos. Como el comandante japonés había mencionado, sintieron una energía irregular del elemento de fuego procedente del escenario. Pensó seriamente que estas enredaderas inútiles son suficientes para atraparme aquí. La voz de Mofan salió del capullo. Más calor, el cuerpo de Mofan se había transformado por completo en llamas que quemaban las plantas que intentaban convertirse en cenizas en su cuerpo. Little Flame Bell, quémalos a todos. Mofan sabía que no tenía ninguna posibilidad de liberarse de las plantas con su propia fuerza. Inmediatamente convocó a la pequeña Flame Bell en su ayuda. Little Flame Bell desató inmediatamente el abrumador Calamity Fire sin dudarlo. La llama de las rosas y el fuego de la calamidad se quemaron simultáneamente y liberaron ondas de calor en todas las direcciones. Incluso el grueso capullo no pudo soportar el calor. Las capas de plantas se incendiaron. Pronto, lenguas de fuego brotaron del enorme capullo vegetal. El fuego creció rápidamente y devoró las plantas. Mofan desató las llamas por completo, arrastrándolas ferozmente por el lugar y quemando las plantas cercanas en cenizas. De pie en medio de las llamas que continuaron fortaleciéndose a medida que se incendiaban más plantas, Mofan era como un demonio que acababa de renacer, imperioso y a punto de explotar en cualquier momento. No puedo esperar para ver cuántos bosques de Kun tienes, veamos si puedo quemarlos a todos. Funeral de la llama del cielo. Mofan no tenía prisa por liberarse, ya que estaba canalizando el hechizo avanzado. Su velocidad de canalización al lanzar hechizos avanzados era demasiado lenta. Si lo canalizara frente a su oponente, lo más probable sería que lo interrumpieran. El capullo le proporcionó una capa de protección perfecta. Mochizuki Chihaya no tenía idea de lo que estaba haciendo dentro. Avanzado, hechizo avanzado. Los 9 estudiantes de Japón abrieron mucho los ojos, mirando al estudiante chino envuelto en llamas. Mochizuki Ken y Fujikata Tegami se sorprendieron al darse cuenta de que el estudiante que había estado actuando como un matón resultó ser un mago de fuego avanzado.
Incluso aprovechó el momento en que la constelación Mochizuki bajó la guardia para completar una complicada constelación de fuego. La constelación de estrellas era extremadamente brillante. Las estrellas que rodean a Mofan le otorgaron un suministro interminable de energía. Las nubes ardientes tomaron forma y las bolas de fuego cayeron como lluvia. El cielo se tiñó de rojo ardiente cuando las llamas aterrizaron y rápidamente dominaron el terreno de duelo. La lluvia de bolas de fuego cayó densamente y rápidamente cubrió el área, convirtiendo el lugar en un mar de llamas. Los bosques de Kunke Mochizuki Chiaya estableció anteriormente fueron quemados en cenizas. Las semillas dentro de la cobertura del mar de llamas fueron completamente devoradas. Las llamas barrieron el escenario. Mochizuki Chiaya estaba de pie en medio de las llamas, con una armadura azul. Las capas de fuego surgieron en dirección a Mochizuki Chiaya. Ella retrocedió rápidamente al borde del escenario. La resistencia de su armadura azul era bastante sobresaliente. Las llamas feroces no habían podido penetrarlo. Mochizuki Chiaya parecía sorprendida, pero no mostró signos de pánico. El poder del hechizo de fuego avanzado fue extraordinario. Las llamas convocadas por el funeral de esquí flame que se cernía sobre el área ardieron en todo el terreno de duelo, mostrando completamente el poder del hechizo avanzado. La barrera colocada alrededor del escenario temblaba con el impacto. Sin embargo, Mochizuki Chiaya aún no perdió el duelo. Sin expresión, se mantuvo lejos de las llamas y esquivó ágilmente la lluvia de fuego que caía del cielo. Cortina de agua. Mochizuki Chiaya finalmente usó toda su fuerza. Cuando otra ola de bolas de fuego comenzó a caer del cielo, rápidamente construyó una constelación de agua, formando una barrera de agua para defenderse de la lluvia de fuego. Maldita sea, esa mujer también es un mago avanzado. Los ojos de Zhao Manbian se abrieron. Debería haberlo adivinado. Solo los magos avanzados tienen un control tan grande del elemento vegetal, observó Nanyu. Extraño, algo no está bien, frunció el ceño Ai Jiangtu. Sí, algo no está bien, esa mujer es demasiado fuerte. Mofan ya ha usado su habilidad definitiva, pero aún no puede vencerla, acordó Jian Yu. Normalmente, el funeral de la llama del cielo destruiría cualquier criatura más allá del reconocimiento. Cualquier otra persona habría perdido una vez que Mofan lanzó el hechizo avanzado. Sin embargo, la mujer japonesa solo había lanzado la cortina de agua cuando la última ola de bolas de fuego descendió del cielo. Aunque no estaba manejando la situación con facilidad, tampoco parecía estar en apuros. Todo el escenario estaba en llamas. Ni un solo lugar quedó sin tocar. Mochizuki Chiaya fue forzado a arrinconar. Ella no tuvo más remedio que echar la cortina de agua. De lo contrario, habría sido expulsada del escenario por el funeral de la llama del cielo. Te he subestimado. Mofan caminó a través del mar de llamas con una expresión seria. Del mismo modo, Mochizuki Chiaya respiró hondo. Los ojos de los estudiantes japoneses casi se caen de sus cuencas. No pudieron recuperarse de su asombro. Les resultó difícil creer que Mochizuki Chiaya fue forzado a arrinconarse en el escenario. Si su cortina de agua se hubiera retrasado un segundo, habría perdido el duelo. Mochizuki Chiaya nunca había perdido un duelo en la Torre West Guardián. Capitán, ¿alguna vez forzó a la señorita Chiaya a tener una pizca como esta? Preguntó el estudiante japonés con runas en la cara. Solo una vez cuando fue descuidada, pero pronto fui derrotado, respondió el hombre japonés con el pelo de punta severamente. Capítulo 786. Contraataque con rayo. Las llamas rojas ardientes continuaron ardiendo ferozmente, el océano de llamas no desapareció tan fácilmente. El oponente de Mofan era un experto en Plant Element. Si no luchaba por controlar el escenario, pronto no tendría espacio para pararse. El funeral de la llama del cielo no causó daños graves a Mochizuki Chiaya, pero sí le aseguró la ventaja en el duelo. Por lo menos, impidió que las plantas lo atacaran mientras las llamas aún existieran. Tabi de sangre. Mofan sabía que se enfrentaba a un oponente fuerte. No ocultó más su fuerza, e inmediatamente convocó al Blood Tabi. La fuerza de la bestia de sangre se envolvió alrededor de sus piernas. La velocidad de Mofan ya era impresionante después de alcanzar el nivel avanzado. Después de recibir el beneficio del Blood Tabi, cada uno de sus pasos estaba lleno de poder y dejaba huellas profundas en el suelo. Corrió hacia la esquina de Mochizuki Chiaya y saltó en el aire cuando estaba a 30 metros de ella. Pisotear a la bestia de sangre. Mofan activó de inmediato el efecto principal del Blood Tabi y aumentó la fuerza de sus pies a miles de kilogramos. El pisotón cuando aterrizó en el suelo fue comparable al impacto de una criatura de 10 metros de altura.
Mochizuki Chiaya también reaccionó rápidamente. Como estaba de espaldas a la barrera, inmediatamente esquivó a un lado cuando vio a Mofan descender del cielo. Su movimiento no fue tan impresionante como el pisotón imperioso de Mofan con el Blood Tabi. Mientras Mofan aterrizaba pesadamente en el suelo, la onda expansiva inmediatamente derribó a Mochizuki Chiaya. Mochizuki Chiaya perdió el equilibrio en el aire, pero aún así logró lanzar un hechizo cuando la golpearon volando y usó 2 vides para atraparla en el aire. Mofan se dio cuenta de la intención de su oponente cuando vio 2 enredaderas saliendo del suelo. Rápidamente apuntó su dedo en su dirección. Rayo. A diferencia de los rayos habituales, Mofan alteró deliberadamente el camino del Thunderbolt. Iba de la tierra al cielo. Un rayo apareció justo debajo de Mochizuki Chiaya y golpeó su espalda con precisión, como un dragón negro púrpura. El rayo era bastante fuerte. Mochizuki Chiaya fue golpeada por ella antes de que pudiera llegar al suelo. La lanzó más alto en el aire, e incluso la hizo girar en círculos. La armadura mágica azul que llevaba Mochizuki Chiaya la protegía del rayo. La explosión la lanzó a más de 50 metros en el aire cuando los rayos del arco se extendieron por su cuerpo. Era difícil para cualquiera cambiar repentinamente su dirección en el aire, por lo que muchas personas trataron de golpear a sus oponentes para que volaran. Van de fuego. Mochizuki Chiaya era como la práctica de tiro una vez que fue lanzada al aire. Con la precisión de Mofan, básicamente podría ignorar su velocidad de caída. Mofan era muy experto en lanzar hechizos básicos. Sabiendo que una sola ráfaga de fuego no era suficiente para penetrar las defensas de su oponente, inmediatamente convocó tantas ráfagas de fuego como pudo. Una órbita estelar tras otra apareció. Las bolas de fuego giraron alrededor de Mofan mientras flotaban en el aire. Más de 10 bolas de llamas flotaban junto a Mofan en un corto periodo de tiempo. Las ráfagas de fuego se dispararon simultáneamente a lo largo de una trayectoria clara en el aire y aterrizaron cerca de Mochizuki Chiaya. Las ráfagas de fuego explotaron cerca de ella. Aunque la explosión de cada bola de fuego solo tuvo un radio de 2 metros, cuando todas las bolas de fuego explotaron simultáneamente, el área fue rápidamente devorada por las llamas procedentes de todas las direcciones. Mochizuki Chiaya se quedó sin escapatoria, las llamas arremetiendo contra su armadura mágica azul. Mofan tuvo que admitir que la armadura mágica azul de su oponente era algo de alta calidad. Todavía no desapareció incluso después de soportar tantos ataques. Puño ardiente. Innovador. Mochizuki Chiaya finalmente cayó al suelo, sin embargo, Mofan no tenía intención de detenerse allí. Golpeó su puño contra el suelo para darle a Mochizuki Chiaya una probada de ground break explosivo justo después de que ella fuera golpeada por más de 10 explosiones de fuego consecutivas. La lava ardiente se extendió por todo el lugar. Mochizuki Chiaya frunció el ceño. Cintas de agua la rodeaban. Mofan no tenía idea de cómo la mujer había lanzado el hechizo de agua defensivo mientras sus hechizos la golpeaban tan rápidamente. Quizás ella también fue capaz de lanzar hechizos básicos con un solo pensamiento. Las cintas de agua se apilaron sobre ella en capas. Mofan notó que había al menos 6 capas de barreras de agua sobre ella. Incluso Zhao Manyan solo podía apilar 4 capas de barreras de agua como máximo. Su control del elemento agua era claramente significativamente mejor que el de su amigo. ¡Qué violento! Habría perdido ahora si estuviera en su lugar. Jiang Yu jadeó después de ver la cadena de ataques de Mofan. Anteriormente, Mofan básicamente no tenía oportunidad de luchar contra el elemento planta de Mochizuki Chiaya, pero ahora sus hechizos tampoco le habían dado a Mochizuki Chiaya la oportunidad de encontrar su equilibrio. Los dos no se detendrían una vez que se les diera la oportunidad de contraatacar. Se ve débil, pero su defensa es más dura que un caparazón de tortuga. ¿Puede ella estar seriamente de pie? Mofan jadeó fuertemente. Fue una gran carga mental lanzar hechizos continuamente. Mofan no tuvo más remedio que descansar. De lo contrario, era probable que no pudiera canalizar los hechizos correctamente. Mochizuki Chiaya también estaba en una situación difícil. Rápidamente se retiró a un lugar seguro y lanzó hechizos de agua sobre sí misma. El efecto abrasador de las llamas y el abrasador rayo fueron una molestia, especialmente porque fue golpeada volando algunas veces en el aire y fue devorada por la lava que estalló en el suelo. Afortunadamente, ella seguía aplicando capas de barreras de agua a sí misma, o su armadura ya habría superado su límite. La combinación de elementos de fuego y rayos fue realmente abrumadora. La mayoría de las armaduras mágicas solo podrían sobrevivir unas pocas rondas contra ellas.
Subir. Mochizuki Chiaya pudo recuperarse más rápido que Mofan. Se quitó su equipo defensivo, que básicamente había perdido su efecto, y comenzó a controlar las plantas nuevamente. La mitad de las llamas del funeral de Esquí Flame habían desaparecido. Mochizuki Chiaya comenzó a lanzar un hechizo. Agitó la mano en dirección a Mofan. Mofan vislumbró un leve destello de movimiento gris azulado. La acción de Mochizuki Chiaya y el parpadeo le resultaron familiares a Mofan, pero antes de que pudiera recordar lo que eran, se abrió un gran espacio en el suelo ante él. La grieta tenía 5 metros de largo, y una aterradora vid salió de ella. Era tan grueso como el tronco de un árbol milenario. Lo más aterrador es que la vid era increíblemente flexible. Podría girar como quisiera mientras ataca con la fuerza de una bestia. Mofan inmediatamente se retiró cuando sintió que algo no se sentía bien. Para su sorpresa, la vid era más rápida que él. Lo golpeó con fuerza y lo derribó volando por los aires. Capítulo 787. Él no tiene cerebro. Era la mano del árbol demonio. Mofan apretó los dientes. Ya había probado la Demon Tree Han antes. Ese Glorkian que vino de India usó el mismo hechizo cuando Mofan luchó contra él no hace mucho tiempo. Era el hechizo avanzado del elemento vegetal. Sin embargo, la forma de la mano del árbol demonio dependía de la semilla del alma del mago. Mofan recordó que la Demon Tree Han del presidente Anji no era un árbol, sino una flor de demonio devoradora de hombres. Un montón de muertos vivientes de nivel guerrero fueron completamente comidos por su planta. Anji también pudo lanzar el hechizo avanzado en un instante. Mochizuki Chiaya también estaba lanzando el hechizo avanzado de planta. La aterradora mano del árbol demonio lo golpearía fácilmente volando por unas pocas docenas de metros si su ataque cayera sobre él. Mofan era consciente de lo aterrador que era el hechizo. Inmediatamente se puso la armadura de serpiente negra. Tan pronto como la Black Snake Armor lo cubrió, la Demon Tree Han apareció de la nada, excavando en el suelo detrás de él. Su gruesa rama se estrelló contra Mofan y lo presionó contra el suelo. Mofan se puso de pie y revisó su entorno alerta, tratando de predecir de dónde vendría la mano del árbol demonio. Para su sorpresa, escuchó el suelo debajo de él crujir. Joder. Mofan bajó la mirada y su rostro se puso pálido. Resultó que todo el terreno a unos cientos de metros de él ya estaba cubierto de grietas. El escenario bajo sus pies ya estaba infiltrado por la mano del árbol demonio. Solo la superficie estaba hecha de rocas. El área debajo de la superficie estaba repleta de raíces del árbol demoníaco. Mofan no pudo reaccionar en absoluto. La superficie se abrió en un instante, revelando un enorme pozo lleno de enredaderas que se retorcían como enormes pitones. El árbol demoníaco había cavado una trampa impactante debajo del suelo. Estaba planeando arrastrar a Mofan directamente a su boca. La boca del demonio era increíblemente enorme. El terreno de duelo estaba formado por capas de roca, sin embargo, el árbol demoníaco logró infiltrarse en ellas y obtener el control del área. Un agujero con un radio de 100 metros apareció en el centro del escenario, dentro de él vides y ramas que harían pedazos a la víctima. Debajo del agujero había un pozo sin fondo. Los representantes del equipo chino quedaron completamente atónitos. Les resultó difícil creer lo fuerte que era Mochizuki Chiaya. Parecía bastante experta en lanzar los hechizos avanzados. El abismo de la mano del árbol demonio no era algo de lo que pudieran escapar. Mofan se sintió absolutamente minúsculo cuando cayó en el agujero hecho por la mano del árbol demonio. Si Mochizuki Chiaya intentara matarlo, los demás no podrían encontrar sus restos. Extraño, algo no está bien. Ai Jiangtu ya había notado algo. Lentamente caminó hacia el equipo japonés. Mofan ya era muy fuerte. Ya había lanzado un hechizo avanzado y siguió con la poderosa combinación de los elementos fuego y rayo. Si su oponente fuera solo una estudiante, ella ya habría perdido el vuelo. Incluso si Ai Jiangtu estuviera luchando contra Mofan, él también estaría herido. Por otro lado, Mochizuki Chiaya solo estaba en una situación problemática, pero estaba perfectamente intacta hasta ahora. No tenía ningún sentido. ¿Quién hubiera pensado? La señorita Chiaya tuvo que lanzar este hechizo solo para derrotarlo, suspiró el hombre japonés con el pelo de punta. Se levantó de su asiento cuando vio a Ai Jiangtu acercándose. ¿Él quién es ella? Ai Jiangtu fijó sus ojos en Mochizuki Ken y Fujikata Tegami. ¿Por qué preguntaste? Preguntó Fujikata Tegami con calma. Su fuerza, nunca dijimos que era una estudiante, dijo Fujikata Tegami. Ai Jiangtu frunció el ceño. Estaba a punto de decir algo cuando Mochizuki Ken habló.
Dejamos en claro que Mochizuki Chiaya no era una opción. Solo podía elegir a los 9 estudiantes en la primera fila. Jaja, apuesto a que ya aprendió su lección. No tiene sentido ocultar la verdad ahora. La señorita Chiaya es nuestra instructora de batalla. Ella no es una estudiante del Salón Nacional de Entrenamiento. Exclamó la estudiante japonesa con el pelo de punta. Ella, ¿no es una estudiante? Aunque solía ser mi discípulo, ya no es una estudiante. Actualmente es la instructora de los guardianes, dijo Fujikata Tegami. Maldición, me preguntaba por qué la mujer es ridículamente fuerte. Es una instructora de batalla, una maestra. La mandíbula de Zhao Manyan casi cayó al suelo. ¿Hablas en serio, pidiéndole a un maestro que pelee un duelo con nosotros? Esto no cuenta. Jiang Yu inmediatamente saltó de su asiento. ¿Qué tan desvergonzados eran estos japoneses al dejar que un instructor peleara contra un estudiante? No es de extrañar que Mo Fan tuviera problemas para ganar el duelo a pesar de su talento excepcional. Nunca fue un duelo justo para empezar. ¿No tratamos de detenerlo? Insistió en elegir a la señorita Chiaya como su oponente, e incluso nos provocó. Respondió el hombre japonés con el pelo de punta. De hecho, él era el capitán real de los estudiantes. Mochizuki Chiaya nunca se sentó en la misma fila que ellos, sino en la fila detrás de ellos. Incluso Wang Yu había asumido que Mochizuki Chiaya era su capitán, por lo tanto, ella estaba sentada detrás de los demás sola. Para su sorpresa, ese no fue el caso. No importa si el duelo cuenta o no, ya le hemos pedido que elija otro candidato antes del duelo. No es que estemos ocultando la verdad a propósito, pero alguien es demasiado terco, que insistió en luchar contra Mochizuki Chiaya, dijo Fujikata Tegami. Ai Jiangtu, Jiang Yu, Nanyu, Zhao Manyan y los demás inmediatamente recordaron cómo Mo Fan ni siquiera les dio la oportunidad de explicar. Simplemente gritó y exigió luchar contra Mochizuki Chiaya como un loco, la persona que estaba molestando era un instructor. ¿Cómo podría soportarlo cuando Mo Fan la señalaba y la provocaba? Para ser sincero, preferiría decir que no sé quién es ese idiota. Zhao Manyan se golpeó la frente. Después de conocer la verdadera identidad de Mochizuki Chiaya, inmediatamente sintió dolor de cabeza cuando recordó cuán desdeñoso era antes Mo Fan. Mu Ningsue miró el enorme pozo y escuchó los gritos de agonía de Mo Fan saliendo de él. Ella comenzó a preguntarse si Mo Fan realmente tenía cerebro. Si Mo Fan no hubiera ladrado como un perro loco al principio y hubiera preguntado con cuidado, ¿ahora no sería tan torturado? Dentro del pozo, Mo Fan estaba siendo golpeado continuamente por las vides y no tenía idea de lo que estaba sucediendo en la superficie. La Black Snake Armor había aumentado significativamente su defensa, pero aún era extremadamente doloroso cuando las vides continuaron golpeándolo como tenis de mesa. Maldita sea, ella es tan fuerte. Parece que ya no puedo darle una ventaja usando un elemento menos. Little Flame Bell, posee. Rugió Mo Fan. Finalmente tuvo que tomar el duelo en serio. Mo Fan solo había convocado a Little Flame Bell antes para liberarse del capullo. No confiaba en su poder en el duelo, pero a juzgar por la situación, perdería horriblemente si dudaba en usar su carta de triunfo. Capítulo 788. Dominio de fuego. Mo Fan estaba ardiendo rojo por el fuego que lo envolvía. La Black Snake Armor le otorgó una defensa sobresaliente, y ahora había una capa de llamas abrasadoras a su alrededor. Incluso las gruesas ramas del árbol demoníaco no pudieron hacerle daño. Después de obtener la bendición de la pequeña Flame Bell, Mo Fan inmediatamente convocó un largo sable hecho de llamas. Levantó el arma en llamas cuando vio las ramas que venían en su dirección y las cortó ferozmente. El sable ardiente quemó una de las ramas en cenizas, pero simplemente había demasiadas ramas atacándolo. Su prioridad era escapar del pozo de inmediato. 1000 plumas de fuego penetrantes. Un par de alas hechas de plumas ardientes aparecieron en su espalda. Mientras golpeaban, se dispararon plumas ardientes en todas las direcciones. Cada una de las plumas explotó cuando entraron en contacto con el árbol del demonio. El hoyo negro estaba completamente iluminado por las explosiones, que destrozaron el árbol demoníaco y prendieron fuego a todo el lugar. Las plumas ardientes volaban en todas las direcciones continuamente. Mo Fan aprovechó la oportunidad de volar fuera del hoyo. Mochizuki Chiaya se dio cuenta abruptamente de que Mo Fan todavía estaba luchando por liberarse e inmediatamente controló el árbol demoníaco para rodearlo. Las ramas crecieron rápidamente y se cernían sobre la cabeza de Mo Fan como garras, tratando de sellar a Mo Fan dentro del agujero. Chiaya, ¿qué estás haciendo? No te excedas.
exclamó Mochizuki Ken cuando se dio cuenta de que algo no parecía estar bien. El enorme agujero estaba cubierto por las ramas del árbol demoníaco. Una vez que estaba completamente cubierto, sería extremadamente difícil para Mofan escapar. Mochizuki Ken no quería poner en riesgo la vida de un estudiante chino debido a un vuelo. Rápidamente reprendió a Chiaya cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El niño está bien, respondió Mochizuki Chiaya. Tan pronto como ella dijo eso, un gran estallido de luz apareció en el agujero. El fuego salió del hoyo como rayos que explotan. La tasa de crecimiento del árbol demoníaco fue impresionante, pero la tasa de que las llamas estuvieran quemando la planta fue aún más impactante. Las plantas pronto se quemaron en cenizas. En medio de las cenizas voladoras, una figura envuelta en llamas salió disparada y saltó al aire. Las llamas que ardían sobre él no se debilitaron. Se convirtió en una bola de fuego gigante que barría el aire como un meteorito y cayó sobre Mochizuki Chiaya. Mochizuki Chiaya no tenía idea de qué tipo de poder estaba usando Mofan. Ella no esperaba que él escapara del pozo e inmediatamente ejecutara un ataque tan poderoso. Ella retrocedió rápidamente, tratando de esquivar la imperiosa bola de fuego. La bola de fuego no parecía enorme en el aire, pero cuando comenzó a caer, Mochizuki Chiaya inmediatamente sintió una gran presión. Las barreras de agua a su alrededor se evaporaron por el calor abrumador. Cortina de agua. Mochizuki Chiaya se dio cuenta de que estaba en apuros. Apresuradamente lanzó el hechizo avanzado de agua. La cortina de agua formó una barrera como una cascada frente a Mochizuki Chiaya. Si se hubiera dado cuenta de lo que Mofan estaba haciendo un poco antes, la cortina de agua habría absorbido todo el impacto. Desafortunadamente, Mochizuki Chiaya todavía era un poco tarde. Las llamas de la explosión se abalanzaron sobre ella, una porción aterrizó sobre ella cuando la cortina de agua tomó forma. Mochizuki Chiaya se vio obligado a alejarse del calor. Su armadura ya había perdido poder. Incluso olvidó que ya estaba parada al borde del escenario, se deslizó hacia atrás y puso un pie fuera del límite. La cortina de agua finalmente bloqueó el resto de la energía cuando la bola de fuego chocó con ella, y ya no pudo alcanzarla. Mofan patinó en el suelo, dejando un barranco en llamas, poco profundo al comienzo y gradualmente creciendo más profundo al final. Medio arrodillado en el suelo, Mofan levantó lentamente la cabeza. Las llamas que lo envolvieron lentamente se disiparon bajo el efecto de la cortina de agua. Estaba increíblemente sorprendido cuando se dio cuenta de que Mochizuki Chiaya estaba perfectamente ileso. ¿Cómo está ilesa? ¿No es esta mujer demasiado fuerte para ser real? Mofan se puso de pie sobre el suelo quemado, mirando a Mochizuki Chiaya con una expresión dura. Por otro lado, Mochizuki Chiaya también tenía la cara en blanco. Ella miró su pie derecho con incredulidad. Actualmente estaba fuera del límite. Aunque las reglas establecían que solo perdería la batalla si sus dos pies estuvieran fuera del límite, había perdido el duelo desde que era instructora. ¿Tus llamas? Mochizuki Chiaya miró a Mofan. Sus ojos se agudizaron, como si estuviera tratando de ver a través de los secretos de Mofan. Basta de hablar, continuemos el duelo ya que todavía tenemos que decidir quién es el ganador. Mofan era demasiado vago para hacer preguntas. Su deseo de ganar era tan fuerte como las llamas que brotaban de su cuerpo. Apretó los puños. Aparecieron dos lenguas de fuego que giraron alrededor de Mofan en un círculo de 10 metros. Cuando las llamas chocaron entre sí, el círculo se incendió. Tan pronto como el suelo comenzó a arder, pudo sentir las energías del elemento de fuego viniendo hacia él desde todas las direcciones. El espacio a su alrededor se llenó rápidamente de energía ardiente. Mofan sintió que tenía un suministro abundante de poder, como si pudiera hacer algo con el elemento fuego como quisiera. Podía convocar fácilmente explosiones de fuego y terminar de canalizar puños ardientes en un instante. Incluso la complicada constelación de estrellas del funeral de la llama del cielo no parecía tan difícil. ¿Qué está pasando? Mofan estaba hipnotizado. Los otros solo vieron algunas llamas extrañas aparecer alrededor de Mofan. No tenía nada de especial, aparte de hacerlo parecer imperioso. Sin embargo, Mochizuki Chiaya podía sentir una gran presión. Su elemento agua estaba completamente dominado por el dominio del elemento fuego. Mochizuki Chiaya de repente hizo algo extraño. Ella tiró de su otro pie y salió del límite. Tú ganas. Todavía no he tenido suficiente, deja de hablar, cierra los ojos y siente la energía a tu alrededor. Has captado la capacidad de producir un dominio. Espetó Mochizuki Chiaya. Mofan se sobresaltó antes de sentirse abrumado de alegría.
Dominio, una capacidad abrumadora de la que seguía escuchando por rumores. Era su dominio de fuego. En ese instante, Mofan rápidamente arrojó a un lado su rencor insignificante hacia Mochizuki Chihaya en la parte posterior de su cabeza. Inmediatamente cerró los ojos para agarrar el dominio de fuego a su alrededor. Mofan sabía que el dominio no le pertenecía. Fue el efecto después de que se fusionó con la pequeña Flame Bell. Sin embargo, si pudiera captar el poder del dominio, mejoraría significativamente su fuerza cuando fuera poseído por la pequeña Flame Bell. Fue una rara oportunidad. Capítulo 789. Compatibilidad de elementos. Mochizuki Chihaya admitió. Fujikata Tegami se puso de pie y miró a Mochizuki Chihaya con incredulidad. Del mismo modo, Mochizuki Ken, el comandante japonés, y los miembros del equipo japonés estaban mirando a Mochizuki Chihaya con caras en blanco. Era increíble que un instructor perdiera un duelo contra un estudiante. A pesar de que el estudiante chino fue bastante impresionante, la gente de la Torre Guardián del Oeste claramente sabía lo fuerte que era realmente Mochizuki Chihaya. Aún no ha usado su dominio, ¿por qué admitió?, dijo el comandante japonés. Es excesivo si usa su dominio en un duelo contra un estudiante, pero creo que Mochizuki Chihaya tiene sus razones si no quería continuar el duelo, dijo Mochizuki Ken. Los líderes quedaron atónitos, y mucho menos los estudiantes de la Torre Guardián del Oeste, que casi dejaron caer la mandíbula al suelo. Nunca pensaron que Mochizuki Chihaya realmente perdería el duelo. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? No hay forma de que la señorita Chihaya pierda el duelo. Ella no debe estar dispuesta a continuar, dijo el capitán con el pelo de punta. Aún así, ese estudiante chino llamado Mofan es muy fuerte. No creo que nadie en nuestro equipo pueda luchar contra la señorita Chihaya así. Sí, me pregunto si el capitán podría enfrentarlo. El capitán con el pelo de punta inmediatamente enderezó su figura e insistió. ¿Cómo no soy digno de ser su oponente? ¿No gané a muchos representantes de otros países que intentaron obtener nuestra aprobación? Pero nunca obligaste a la señorita Chihaya a usar los hechizos avanzados de dos elementos diferentes. Eso es porque la situación es diferente. Mofan es un maníaco, capaz de luchar contra un instructor como ese. Jiang Yu le dio a Mofan un pulgar hacia arriba. ¿No viste que su oponente concedió a propósito? Resopló Zhu Jimin. Tengo más curiosidad por saber por qué está parado allí sin hacer nada, lo mismo con el Mochizuki Chihaya. Parece que le está explicando algo. Apuesto a que todavía siente la alegría de ganar el duelo. Los otros no podían sentir la presencia del dominio. Solo el mago podía sentir su dominio cuando se despertó por primera vez. Mochizuki Chihaya solo descubrió el dominio de Mofan cuando sintió que su elemento era suprimido. Mochizuki Chihaya fue instructor. Inconscientemente le dio un consejo a Mofan después de enterarse de que acababa de probar su dominio. Era su responsabilidad como maestra. Además, cosas como dominios eran extremadamente raras y preciosas para los magos. No permitiría que Mofan perdiera una gran oportunidad solo porque tenía rencor contra él. El área contenía todo tipo de elementos que eran invisibles a simple vista. Solo los magos podían usar sus sentidos para sondear su presencia y descubrirlos. Un lugar con un suministro abundante del elemento fuego sería seco y abrasador. Un lugar con una presencia más fuerte del elemento agua estaría húmedo y húmedo. Un dominio se refiere a la capacidad de un mago para acumular las partículas del elemento dentro de un cierto rango y reunirlas dentro de un radio específico, con ellos mismos en el centro. Si la mente del mago era lo suficientemente fuerte y las partículas del elemento acumuladas por ellos alcanzaban un cierto nivel, el área se llamaba dominio del mago. El dominio mejoraría la fuerza, la forma, la recuperación, el control y la canalización del elemento del mago, otorgándoles un mayor nivel de dominio del elemento específico. Además de eso, el dominio también podría suprimir la fuerza de un oponente. Después de todo, si cierta área tenía una fuerte presencia de cierto elemento, significaba que la presencia de otros elementos se debilitaría. Por lo tanto, dominio siempre jugó un papel importante en un duelo entre magos de alto nivel. Ser capaz de construir un dominio daría lugar a enormes diferencias de poder. Mofan se dio cuenta de que realmente se había embarcado en el camino de la magia después de alcanzar el nivel avanzado. Sus hechizos ya no estaban limitados por su forma. Con suficiente control, incluso podría alterar la forma de sus hechizos. Las peleas entre magos ya no eran tan predecibles y duras. Al alcanzar el nivel avanzado, los atributos físicos de un mago también mejorarían enormemente.
Los hechizos de 3 elementos diferentes y su propio dominio de ellos los haría completamente diferentes de los magos intermedios y básicos. Pensándolo bien, las criaturas de nivel comandante generalmente tenían habilidades dominantes. Si los magos solo pudieran quedarse quietos y lanzar sus hechizos a las criaturas demoníacas, ¿cómo tendrían una oportunidad contra las astutas, salvajes y enormes criaturas de nivel de comandante? Los dominios fueron probablemente el factor decisivo para los magos. Aquellos sin dominio solo pueden seguir la misma rutina cuando lanzan sus hechizos, independientemente de su nivel. Sin embargo, aquellos que habían despertado su dominio podrían utilizar su magia como quisieran. Los hechizos se fusionarían perfectamente con sus pensamientos, permitiéndoles lanzar los hechizos en la forma que quisieran. Incluso cuando experimentaban una gran presión, aún podrían lanzar hechizos para defenderse. La visión de Mofan hacia Mochizuki Chihaya había cambiado, considerando cómo estaba haciendo todo lo posible para guiarlo en su dominio. La verdad era que no todos los magos avanzados despertarían su dominio. Hubo muchos que ni siquiera se habían dado cuenta de lo que eran los dominios. Su cultivo todavía era demasiado débil para despertarlo directamente, solo lo había probado debido a su sincronización con la pequeña Flame Bell, otorgándole un mejor control sobre el elemento fuego. En otras palabras, se debió principalmente a la habilidad de la pequeña Flame Bell. En términos de control, nada tenía mejor control sobre el elemento fuego que un espíritu que nació en una calamidad de fuego. Little Flame Bell, acabamos de probar nuestro dominio, sigamos así. Le dijo Mofan a su amada hija. Little Flame Bell estaba extremadamente concentrada. Mofan estaba bastante conmovida por su dedicación para mejorar después de que habían escapado de la muerte en el espacio de la muerte en la antigua capital. Había puesto seriamente su corazón juguetón hacia abajo y se había concentrado en mejorar su fuerza. El talento otorgado por su noble linaje fue absolutamente impresionante. Casi había despertado su dominio solo por hacer un esfuerzo. De acuerdo con lo que dijo, deberíamos hacer todo lo posible para acumular las partículas de fuego a menos de 1 kilómetro de nosotros. Dijo Mofan a la pequeña Flame Bell. Tanto Mofan como la pequeña Flame Bell tuvieron que trabajar juntas en el proceso. Si tenían éxito, podrían formar el dominio. Si fallaban, los cielos sabían cuánto tiempo tendrían que esperar para recibir otra oportunidad. Las partículas de fuego podrían tratarse como hadas de fuego que permanecen en el espacio. Una alta compatibilidad elemental era imprescindible si se acercaban voluntariamente al mago. El espíritu de lucha que Mofan había mostrado en su duelo contra Mochizuki Chihaya era algo que las hadas del fuego apreciaban bastante. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 790. Tener una conversación íntima con las rodillas juntas. Maldición, ¿qué están haciendo? ¿Por qué siguen allí cuando el duelo ya ha terminado? ¿No me digas que se están enamorando el uno del otro? Se preguntó Zhao Manbian en voz alta con impaciencia. Nadie percibiría a propósito la distribución de partículas del elemento en su entorno en medio de un vuelo. Además, se necesitaba un dispositivo especial para determinar con precisión la distribución de las partículas del elemento en un área la mayor parte del tiempo. Se ve de esa manera, tal vez ya están intercambiando sus contactos en WeChat. Idiota, el japonés no usa WeChat. Está bien intercambiar números entonces, a juzgar por el tiempo que tardan, tal vez ya hayan decidido el número de habitación para esta noche, sonrió Li Kaifeng. Se dio la vuelta y vio a Nanju mirando a los hombres que tenían pensamientos lascivos con una expresión hostil. Rápidamente retiró su sonrisa y cerró la boca. Los dos finalmente se separaron después de un tiempo. Al separarse, significaba que Mochizuki Chihaya regresó a su asiento. Le dio a su mentor, Fujikata Tegami, una reverencia de disculpa, disculpándose por perder el duelo. Lo hiciste bien, pero subestimaste a tu oponente, dijo Fujikata Tegami. Chihaya, le estabas dando orientación, puedo sentir que las partículas de fuego en el área se comportan de manera anormal. Mochizuki Ken era de hecho un mago experimentado. Pronto se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Sí. Eso significa que él, Mochizuki Ken, estaba aturdido. Rápidamente fijó sus ojos en Mofan. Alguien del equipo chino ya había probado su dominio. China realmente tenía muchos talentos. Un niño al azar que actuaba como un matón ya había alcanzado un nivel de cultivo tan impresionante. No pudo evitar preguntarse si su equipo nacional tendría una oportunidad contra el equipo chino en Venecia. Los representantes del equipo japonés eran más fuertes que los estudiantes designados como guardianes de la sala de entrenamiento nacional.
Sin embargo, era difícil saber si alguien en el equipo había probado su dominio. No deberías haber hecho eso, podría convertirse en un fuerte oponente para nosotros, susurró el comandante japonés cuando vio a Mochizuki Chihaya regresar a su asiento. Eran claramente conscientes de la importancia de un mago que había despertado su dominio. Alguien con un dominio siempre fue uno de los mejores candidatos en el torneo mundial de universidades. Solo he hecho lo que un maestro debería estar haciendo, respondió Mochizuki Chihaya. Arriba en el escenario, Mofan finalmente abrió los ojos. Feroces destellos parpadeaban detrás de sus pupilas marrones, pronto ocultas detrás de su mirada confiada. Era una pena que no hubiera podido despertar el dominio de inmediato. Dicho esto, Mofan sabía que cosas como esta eran impredecibles. Por lo menos, había dado el primer paso del que muchos magos avanzados no tenían idea. Creía que si continuaba luchando contra oponentes fuertes como hoy, ayudándolo a descubrir su potencial oculto, solo sería cuestión de tiempo hasta que despertara su dominio. Cuando eso sucediera, seguramente dominaría la habilidad. Los dominios eran increíbles, y aunque solo estuvo bajo sus efectos durante un corto periodo de tiempo, Mofan recordó claramente la sensación de poder controlar el elemento fuego como lo deseaba. Sentía que sus hechizos ya no se limitaban a las órbitas estelares, los patrones estelares o las constelaciones estelares fijas, y era capaz de lanzar magia puramente con su mente. ¿Qué hechizo usaste? ¿Cómo te prendiste fuego?, preguntó Guan Yu cuando Mofan salió del escenario. ¿Crees que te lo voy a decir? Tengo muchos otros trucos bajo la manga, así que te sugiero que no me molestes por tu propio bien, respondió Mofan con arrogancia. Bien hecho, Mofan. Has hecho que un instructor ceda en un duelo. Eso es increíble. Jiang Yu se acercó a Mofan y le dio una fuerte palmada en el hombro. ¿Qué instructor? Mofan levantó las cejas. Esa mujer japonesa era una instructora en lugar de una estudiante. Tenías un duelo con un maestro. Dijo Zhao Manyan. Mierda, ¿hablas en serio? Mofan se quedó boquiabierto. Apuesto a que lo soy. De lo contrario, ¿realmente crees que una estudiante japonesa sería tan fuerte como ella? Mofan miró a Ai Jiangtu, quien asintió levemente y le dijo. Ese instructor es aún más fuerte que yo, y creo que todavía se estaba conteniendo en el duelo. Joder, Japón tiene mucha gente extraña. Esa mujer se ve muy joven, ¿cómo es que es instructora? Dijo Mofan. Pensándolo bien, Mochizuki Chihaya era realmente demasiado fuerte para ser un estudiante. La forma en que usaba sus hechizos avanzados y su control de los hechizos básicos e intermedios indicaba claramente que estaba en un nivel diferente. Afortunadamente, había estado escondiendo algunas cartas de triunfo bajo sus mangas. De lo contrario, seguramente habría sufrido una gran pérdida. ¿Por qué lo estaba ayudando con el dominio? Mofan pronto volvió a la pregunta. Huelga decir que la mujer tendría rencor contra él. Ella no tenía ninguna razón para ayudarlo, sin embargo, Mofan tenía una visión diferente de ella debido a eso. De hecho, era una gran maestra si estaba dispuesta a enseñar a alguien independientemente de su nacionalidad. Sin su guía, Mofan no tendría idea de que era un dominio. Habría perdido la oportunidad de dar el primer paso en Awakening a Domain. Hablando de Domain, Mofan inmediatamente pensó en Mu Ningxue y se acercó a ella. Mu Ningxue tuvo un mal presentimiento cuando vio a Mofan acercándose sigilosamente a ella. Afortunadamente, Mofan tenía algunas preguntas serias que hacer en lugar de su coqueteo molesto habitual. Mofan arrastró a Mu Ningxue a un rincón y bajó la voz. «¿Creo que eres el único con un dominio en este equipo?» Mu Ningxue asintió. El hecho de que ella hubiera despertado su dominio no era realmente un secreto en su país. Busquemos una noche para visitar un pequeño bar y tener una conversación íntima con las rodillas juntas. Creo que acabo de sondear un dominio durante el duelo. Mofan parpadeó, como si tuviera algunos pensamientos lascivos en lugar de discutir un asunto serio. No hay nada que discutir, nací con el dominio, respondió Mu Ningxue con calma. A pesar del rechazo, Mu Ningxue se sorprendió al enterarse de la mejora de Mofan, especialmente cuando le dijo que había investigado el dominio. ¿Cómo se entrenó a sí mismo? Incluso algunos de los viejos magos tuvieron problemas para probar un dominio. Por lo general, necesitaban la ayuda de semillas de grado de alma para despertar su dominio. El cultivo de Mofan no fue particularmente sobresaliente. Él solo tenía semillas de grado espiritual también, y teniendo en cuenta la cantidad de elementos que tenía, tendría problemas para mejorarlas todas simultáneamente. Sin embargo, su elemento fuego había alcanzado un nivel tan notable. Simplemente no tenía ningún sentido.
Todavía sabrías una cosa o dos, incluso si naces con ella. Mofan no se rindió. No tengo nada que enseñarte. Seguramente tienes algo. Puedes intentar preguntarle a tu profesor de japonés, replicó Mu Ningsue. No fue nada de eso, la expresión de Mofan era incómoda. Capítulo 791. Hay una bestia en el mar. El siguiente duelo fue entre Jian Shaoxu y Koike Shoko. Sin ninguna sorpresa, no había posibilidad de que un mago psíquico perdiera en un duelo 1 a 1. Los continuos impactos psíquicos simplemente no le dieron a su oponente la oportunidad de lanzar un solo hechizo. Mofan ya había experimentado lo desagradable que era luchar contra un mago psíquico en el Instituto Pearl. Habría sido aplastado por Din Yumian si no fuera por su collar de enfoque. Koike Shoko no era débil, pero el elemento psíquico de Jian Shaoxu le dio una gran ventaja. Koike Shoko sufrió una humillante derrota muy pronto. Jian Shaoxu levantó su orgullosa mirada después del duelo y le dijo a su oponente: esta es la diferencia entre un representante en el equipo nacional y un portero. No es prudente juzgarnos por el estándar de los países que perdieron en su contra. Habían ganado los 3 duelos. No se decepcionaron a sí mismos, considerando cuán seguros estaban al principio. Cuando los duelos llegaron a su fin, todos volvieron a sus habitaciones para descansar. La fuerza del equipo nacional chino había sorprendido a la gente de la West Guardian Tower. A altas horas de la noche, el comandante japonés caminó lentamente de un lado a otro en el balcón con un teléfono en la mano. Estaba hablando con cautela a la persona del otro lado. Hemos grabado los duelos. Le enviaremos la información que recopilamos esta noche. Desafortunadamente, solo enviaron 3 representantes para luchar en los duelos. Si podemos recopilar más información, será de gran ayuda para nosotros, dijo el comandante japonés. Comandante Takagi, los estudiantes de West Guardian Tower son bastante decepcionantes. Ya he aprendido los detalles de los duelos de mi otro subordinado. Sus alumnos perdieron los duelos antes de que pudieran reunir información útil, dijo la voz ligeramente borrosa en el otro extremo. Ese no es el caso. Creo que te sorprenderías si vieras el segundo duelo. El representante de China estaba luchando contra Mochizuki Chiaya, pero logró mantenerse en el duelo durante bastante tiempo. Su elemento fuego es extraordinario. Ya he visto la grabación, y si no me equivoco, el estudiante chino es muy probablemente un invocador que tiene una rara bestia elemental de fuego. Su bestia contratada bastante única le otorgó el asombroso poder del elemento fuego, dijo el comandante Takagi. Oh, escuché algo al respecto, hablemos más tarde. ¿Qué maldita Iwata todavía no nos dice? Preguntó el hombre con la voz borrosa. No lo parece, respondió el comandante Takagi. Entonces se quedará más tiempo en la Torre Guardián del Este. Me gustaría ver si es más duro que el castigo que recibirá en la Torre Guardián del Este. ¿Qué pasa si todavía no está dispuesto a decirnos? ¿De verdad crees que cambiará su vida solo por guardar el secreto? Creo que, Chiaya, ¿por qué sigues despierto en este momento? Espetó el comandante Takagi en medio de su oración cuando de repente descubrió a Mochizuki Chiaya. Mochizuki Chiaya estaba de pie en el balcón. El comandante Takagi no la notó al principio, ya que estaba oculta por las sombras. Mochizuki Chiaya se dio la vuelta. Llevaba un kimono con una cinta alrededor de la cintura. Su físico sobresaliente era bastante atractivo bajo la luz de la luna, a pesar de que estaba tratando de ocultar su sensualidad. Ya es muy tarde, ¿con quién estás hablando por teléfono? Preguntó Mochizuki Chiaya sonriendo cuando se dio cuenta de que el teléfono del comandante Takagi estaba encendido. Solo un subordinado tonto. Lo estoy regañando por algún error que ha cometido. Matsumoto, mejor entrega el informe que quiero temprano por la mañana. De lo contrario, te asignaré a algún guardia en las islas. Dijo el comandante Takagi al teléfono con voz severa. El anciano comandante parado en las paredes a lo largo del campo de batalla marítimo en Tokio inmediatamente tuvo una expresión oscura, sin embargo, no tuvo más remedio que presentar un acto. Bajó la voz y dijo: muy bien, comandante Takagi, arreglaré el informe de la noche a la mañana. Eso es todo. El comandante Takagi colgó la llamada con impaciencia y se la guardó en el bolsillo. Miró a Mochizuki Chiaya con una sonrisa amable. El comandante Takagi tenía alrededor de 40 años. No era alto, y las arrugas de su rostro estaban caídas. Sus ojos se curvaban en una línea cada vez que sonreía, lo que dificultaba ver sus pensamientos. ¿Tienes problemas para dormir? ¿Por qué no vienes a tomar algo en mi habitación?
Un viejo amigo en Tokio me trajo un buen vino, sé que eres fanático de él. El comandante Takashi se acercó a Mochizuki Chihaya y la invitó con un gesto. Me siento un poco somnoliento, respondió Mochizuki Chihaya. Oh, ve a descansar un poco, admitió el comandante Takashi con calma. Es hora de que los guardias de la Torre Guardián del Este intercambien sus turnos, ¿no se supone que debes estar allí, comandante Takashi? Mochizuki Chihaya miró la montaña al otro lado. Estaré allí después de recuperar algo. Oh, por cierto, lo siento por lo que le pasó a tu hermano Iwata, hemos enviado a muchas personas a buscarlo, pero aún no hemos encontrado ninguna pista, dijo el comandante Takashi. Mochizuki Chihaya se quedó allí en silencio. El comandante Takashi caminó lentamente hacia adelante. Miró la espalda de Mochizuki Chihaya con una mirada de reojo cuando pasó junto a la mujer y sonrió con un destello malvado en los ojos. Mochizuki Chihaya permaneció en su lugar después de que el comandante Takashi se fue. Ella solo le dijo al hombre que estaba cansada para que no la molestara más. Levantó la mirada y miró la Torre Guardián del Este en la otra montaña con una expresión complicada. ¿Estás realmente allí? ¿Por qué te encerraron? Murmuró Mochizuki Chihaya. Un resplandor rojo descendió repentinamente del último piso de la torre, seguido por el sonido de una alarma, rompiendo el silencio de la noche. Mochizuki Chihaya saltó inmediatamente al piso superior y le preguntó al guardia. ¿Qué está pasando? La gente que dormía en la torre del Guardián del Oeste se despertó de inmediato con la alarma, con los guardias subiendo y bajando escaleras y balcones mientras avanzaban hacia sus posiciones. La West Guardian Tower era básicamente una fortaleza en una montaña. El mar al este se consideraba el territorio de las criaturas demoníacas fuera del límite de Osaka. Hay algo en el océano. Respondió un guardia de guardia. ¿Qué es? ¿Lo miraste de cerca? Preguntó Mochizuki Chihaya. Está en el agua, pero no vi lo que era. Más de 100 sensores en el agua fueron destruidos, dijo el guardia. ¿Más de 100? ¿Nos está invadiendo una manada de criaturas demoníacas? No, creo que solo hay uno. Los ojos de Mochizuki Chihaya se llenaron inmediatamente de asombro y terror cuando escuchó las palabras. Capítulo 792. Una criatura gigantesca en el océano. ¿Qué diablos? ¿Por qué no puedo disfrutar de un buen sueño? Mofan bostezó y se levantó de su cama. Seguía usando ropa de dormir blanca. Los otros también fueron despertados por la alarma. Todos fueron a los balcones fuera de sus habitaciones. Mofan pudo ver una luz roja parpadeando. Era similar a la luz de una alerta de sangre. Su expresión se oscureció de inmediato mientras murmuraba para sí mismo. ¿Hablas en serio? ¿Me estás diciendo que cada ciudad a la que vaya tendrá algún tipo de desastre? Mofan miró más de cerca y se dio cuenta de que la luz era diferente de una alerta de sangre. Era solo una señal para los guardias en la Torre West Guardian. Los guardias estaban ocupados patrullando la torre. Muchos de ellos subían las escaleras hasta el piso superior. Mofan inmediatamente se mezcló con los guardias y los siguió hasta el piso superior. Tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. El comandante Takashi y Mochizuki Ken estaban parados en la cima de la torre, con soldados japoneses alineados detrás de ellos. Todos estaban mirando la zona del mar a unos 6 kilómetros de la torre. El mar estaba a cierta distancia de la West Guardian Tower. La luna brillante se reflejaba en la superficie del océano, y era obvio que algo allí producía olas irregulares que salpicaban las rocas cercanas. La perturbación provenía de esa área, pero nadie vio nada sospechoso, aparte de las olas irregulares. ¿Qué es exactamente? Preguntó Mochizuki Ken en un tono sorprendido. Todavía no estamos seguros, respondió el comandante Takashi con voz grave. La gente de West Guardian Tower había colocado muchas boyas en el océano cerca del límite de Osaka. Los sensores solo responderían cuando detectaran la presencia de criaturas vivientes. Ocasionalmente, algunas criaturas dispararían las boyas, pero era raro ver más de 100 sensores activados simultáneamente. Lo más importante, descubrieron que las boyas fueron activadas por una sola criatura. Cada boya estaba a unos 4 metros de distancia. En otras palabras, la criatura que activó los sensores era una gigantesca criatura marina. Comandante Takashi, la criatura parece haberse retirado a las profundidades del océano. Informó un capitán mientras aterrizaba en la torre y retiraba sus alas de viento. ¿Huyó? El comandante Takashi estaba perplejo. Si una criatura gigantesca había activado los sensores, era muy probable que la criatura estuviera haciendo algo. El comandante Takashi estaba a punto de hacer que los soldados se prepararan para una gran batalla, pero la situación se resolvió así.
Quizás entró accidentalmente en nuestro territorio, dijo Mochizuki-ken. No lo creo, una criatura de tan alto nivel debe tener un cierto nivel de inteligencia. No hay forma de que no sepa que esta área nos pertenece a los humanos. El comandante Takagi miró a lo lejos y dijo después de una ligera vacilación. Debo ir a comprobarlo, por si acaso. El comandante Takagi convocó a una enorme bestia. Tenía la cabeza como un tigre, con alas grises en la espalda. Las alas tenían 8 metros de largo cuando se extendieron, incluso más majestuosas que las alas de un águila gigante. La criatura llevó al comandante Takagi mientras se elevaba hacia el cielo. Voló a unos cientos de metros de distancia batiendo sus alas varias veces. Gradualmente se encogió en un pequeño punto a medida que avanzaba hacia el área donde estaban los sensores. Esa es la bestia esquirrilge del comandante Takagi, estoy tan celosa. Suspiró un capitán. Escuché que la fuerza de su bestia contratada está casi a la par con las criaturas de nivel gobernante. Si tiene la suerte de ayudar a la criatura a evolucionar, el comandante Takagi se convertirá en el invocador más fuerte de Osaka. Dijo otro capitán. Sí, el comandante Takagi ha estado estacionado aquí en la Torre del Guardián del Oeste durante bastante tiempo, pero normalmente las personas con sus capacidades serían designadas para el campo de batalla marítimo en Tokio. Oye, ¿quién eres? No se supone que estés aquí. La expresión del capitán se oscureció cuando de repente vio a un invitado no invitado. Mochizuki-ken se dio la vuelta y vio que la persona era un hombre joven en ropa de dormir. El joven todavía se frotaba los ojos como si aún no se hubiera despertado por completo. Mo-fan, este no es el lugar donde deberías estar, dijo Mochizuki-ken. Oh, solo vine a echar un vistazo y ver si hay algo en lo que pueda ayudar. Parece que toda la Torre West Guardian está en pánico, respondió Mo-fan con curiosidad. Ha aparecido una gigantesca criatura marina, pero parece que se ha escapado, respondió Mochizuki-ken. La alarma se desvaneció lentamente. Como una fortaleza importante que protege la costa de Osaka, la seguridad de West Guardian Tower era bastante estricta. Los guardias estaban en alerta las 24 horas. No era raro que sonara la alarma. ¿Una criatura gigantesca? ¿Qué tan gigantesco? Preguntó Mo-fan. Tampoco estamos muy seguros, nuestros hombres realmente no vieron a la criatura. Solo lo detectamos a través de los sensores, pero ahora se ha ido, dijo Mochizuki-ken. Sí, incluso provocó más de 100 boyas. Casi pensé que una manada de criaturas demoníacas estaba invadiendo Osaka. Afortunadamente, solo fue una criatura que por error invadió nuestro territorio. Mo-fan miró el área con una mirada sospechosa. El océano que reflejaba el brillo plateado de la luna ahora estaba en calma. La media luna y las estrellas se podían ver desde la superficie del océano, un paisaje relajante. Si realmente no sucedió nada, supongo que volveré a dormir, dijo Mo-fan. Adelante, la Torre West Guardian puede manejar la situación si algo sucedió, dijo Mochizuki-ken. Eso es bueno escuchar. Niño, no vengas aquí de nuevo. Iré. Xiao-ze, escolten de regreso, Mochizuki-ken llamó a un soldado para que derribara a Mo-fan. Parece que tienes miedo de que me vaya a otro lugar, dijo Mo-fan. El soldado llamado Xiao-ze siguió a Mo-fan de cerca, asegurándose de que no volvería a ir a otro lugar. Pasaron por el puente levadizo al bajar. Mo-fan miró el puente levadizo que se bajó y le preguntó a Xiao-ze con curiosidad. ¿Por qué se baja el puente levadizo? Pensé que ese lugar es un área prohibida. Es hora de que los guardias cambien de turno. ¿No crees que los guardias se quedarán allí durante días, verdad? Respondió Xiao-ze. Hablando de eso, ¿para qué se usa exactamente la Torre Guardián del Este? ¿Por qué todos están siendo tan misteriosos al respecto? Preguntó Mo-fan. No es ninguno de tus. Antes de que Xiao-ze pudiera terminar la oración, gruesos rayos descendieron del cielo. Desde su posición, parecía que la energía de la formación mágica iba a destrozar el cielo nocturno, y los rayos estaban a punto de atravesar el puente levadizo y golpear la Torre Guardián del Oeste. Capítulo 793. Cenizas dispersas y humo disperso. Mo-fan recibió un gran susto por el increíble poder de la formación mágica, y inconscientemente retrocedió unos pasos. La montaña negra frente a la que estaba parado estaba iluminada, especialmente la Torre Guardián del Este en la cima. Las paredes de color blanco grisáceo estaban envueltas por la luz amarilla de la muerte. Era como si todo el edificio se convirtiera en cenizas dispersas y humo disperso en cualquier segundo. ¿También es algún tipo de rutina diaria? Mo-fan miró a Xiao-ze a su lado con una expresión de asombro. Xiao-ze también estaba estupefacto.
Estaba a punto de responder cuando la voz de alguien, hablando en japonés, provenía del puente levadizo. A juzgar por la voz, los guardias de la East Guardian Tower estaban en pánico. Estaban gritando en la torre West Guardian. Resultó que la mayoría de los guardias fueron trasladados al sur debido al extraño incidente de la criatura marina. La torre del Guardián del Este no tenía tantos guardias como debería. Deberías volver al piso medio de inmediato. Debo hacer sonar la alarma. Xiaoze se dirigió inmediatamente a la torre de guardia después de escuchar el grito. Xiaoze ya había corrido en la distancia antes de que Mo Fan pudiera hacer alguna pregunta. Lo dejaron solo en un extremo del puente levadizo. Al mirar los relámpagos que bailaban salvajemente en la otra montaña, Mo Fan inmediatamente sintió un gran impulso de comprobar la situación. Nadie me trae, así que es fácil para mí perder el rumbo, así que debo ir al otro lado para pedir direcciones. Suena bien, Mo Fan murmuró para sí mismo antes de ir despacio hacia el otro lado a través del puente levadizo. El hermano perdido de Zhao Manyan había mencionado que la formación mágica solo apuntaría a aquellos que intentan entrar ilegalmente en el área. No supondría ninguna amenaza para Mo Fan mientras estuviera parado en el puente levadizo. Mo Fan avanzó lentamente por el puente levadizo. Se dio cuenta de que estaba parado sobre el abismo entre las dos montañas. Caminó hasta el borde y se asomó. El fuerte resplandor de la formación iluminaba el lugar. Sin embargo, solo podía ver los acantilados de las montañas, no el fondo del abismo. La mitad del puente levadizo estaba fuera del alcance de la formación mágica. Mo Fan había recorrido un tercio del camino. Podía ver los rayos amarillos bailando salvajemente en el cielo al mirar hacia arriba. Había una docena de rayos cerca del puente levadizo, además del número que rodeaba la torre Guardián del Este. Simplemente había demasiados. Mo Fan creía firmemente que su pequeño cuerpo se rompería en pedazos en medio segundo si fuera arrojado al aire. ¿Qué están haciendo estos japoneses? Mo Fan frunció el ceño. Miró a través del puente levadizo. En medio de los relámpagos, Mo Fan vio vagamente a unos pocos magos en uniforme corriendo hacia él. Parecían estar en apuros. Antes de que pudieran llegar a la mitad del puente levadizo, varias ramas demoníacas aparecieron debajo del puente y rápidamente se envolvieron alrededor de los magos. Antes de que Mo Fan pudiera reaccionar, los guardias fueron arrojados lejos del puente levadizo. El área alejada del puente levadizo estaba completamente cubierta por la formación mágica. Mo Fan inmediatamente vio a los tres guardias ser destrozados por los rayos. Mo Fan quedó atónito por la escena. Le tomó unos segundos recuperarse. Mo Fan, ¿qué estás haciendo aquí? La voz alta de Mochizuki Ken vino desde detrás de él. Mo Fan estaba aterrorizado. Inmediatamente volvió al otro lado. Te dije que no fueras a ningún otro lado. Espetó Mochizuki Ken furiosamente. Acabo de ver, argumentó Mo Fan. Nos ocuparemos de la situación nosotros mismos. Regresará a su habitación de inmediato. De lo contrario, no me importaría castigarte de acuerdo con nuestras reglas aquí. Dijo Mochizuki Ken. Vi a unos cuantos guardias siendo asesinados, lo que viste no era asunto tuyo. Xiaoze, llévatelo. Dijo Mochizuki Ken con voz firme. Xiaoze inmediatamente se acercó a Mo Fan con una expresión oscura. Mo Fan no tenía idea de qué decir. No tuvo más remedio que abandonar el puente levadizo. Puedes dejar de ir a lugares a los que no debes ir. El piso superior ya está fuera de tu alcance, el puente levadizo y la torre Guardián del Este también son áreas prohibidas. Por suerte, fue el señor Mochizuki quien te encontró. Él siempre ha sido amable con todos. Si fuera el comandante Takagi, no te dejaría ir tan fácilmente, dijo Xiaoze con cautela. Los relámpagos finalmente desaparecieron después de que llegaron al piso medio. Mo Fan todavía estaba lleno de preguntas. Inmediatamente le preguntó a Xiaoze. Vi ramas de demonios arrojando a unos guardias del puente, matándolos al instante. Tonterías, Mochizuki Chiaya es el único mago avanzado de plantas en las torres de guardianes oeste y este. Debes haberlo visto mal. Dijo Xiaoze enojado. ¿Por qué estás en pánico? Nunca dije que fuera Mochizuki Chiaya, se quejó Mo Fan. ¿Cómo estoy en pánico? Solo creo que no deberías calumniar a la señorita Chiaya así. No vuelvas a decir algo así, especialmente frente al comandante Takagi. Dijo Xiaoze apresuradamente. ¿Tienes sentimientos por Mochizuki Chiaya? Se preguntó Mo Fan. Por supuesto que no, ¿qué diablos estás diciendo? Xiaoze comenzó a entrar en pánico nuevamente. Incluso se sonrojó. Oh, tal vez lo vi mal.
La luz de la formación mágica es muy brillante después de todo. Por cierto, ¿esa es la habitación de Mochizuki Chihaya? Creo que tuvimos algunos malentendidos antes. Sin embargo, ella todavía estaba dispuesta a dejar su rencor a un lado para darme algunos consejos. Me gustaría disculparme con ella mañana, dijo Mofan. Xiaoze respondió de inmediato como si estuviera tratando de ocultar algo. Sí, su habitación está al final del pasillo. La señorita Chihaya es una persona muy amable, es la más leal a la Torre Guardián del Oeste. Estaré bien, voy a volver a dormir. Mofan entró en su habitación y cerró la puerta detrás de él. Xiaoze también fue un soldado responsable. Decidió pararse frente a la puerta de Mofan, solo para que el hombre no volviera a huir. Dentro de la habitación, Mofan se encontró divertido con la reacción de Xiaoze. Abrió la ventana y salió a escondidas de la habitación en una sombra. Caminó fácilmente por el pasillo sin atraer la atención de Xiaoze. Mofan se movió furtivamente en la oscuridad. Fluyó sobre una colina falsa hace apenas un segundo antes de aparecer en el pasillo por el que pasó antes, donde estaba la habitación de Mochizuki Chihaya. Mofan fue golpeado por las ramas demoníacas de Mochizuki Chihaya después de la cena. Estaba seguro de que las ramas demoníacas que arrojaron a los guardias al aire eran extremadamente similares a las que había convocado Mochizuki Chihaya. Si Mochizuki Chihaya era de la Torre Guardián del Oeste, no había razón para que matara a los guardias. Fue sorprendente cómo 3 vidas humanas fueron borradas del mundo así. Sin embargo, todos reaccionaban de manera extraña, como si el secreto en la Torre Guardián del Este fuera más importante que la muerte de los guardias. Capítulo 794. Establezca el pío en privado. La puerta de la habitación estaba cerrada. Sin embargo, no fue suficiente para detener a alguien como Mofan, que ya era un experto en colarse en las habitaciones de las mujeres a altas horas de la noche. Podía entrar fácilmente mientras la habitación tuviera una ventana. Una sombra humana clara se adhirió a la esquina antes de entrar silenciosamente en la habitación a través de la ventana medio cubierta. El estilo de la ventana era algo retro. Sus cortinas dificultaron la entrada de Mofan, pero manejó fácilmente el problema. Ella no está en su habitación, como pensé. Mofan revisó su entorno y descubrió que la habitación estaba vacía, aunque la luz estaba encendida. La habitación estaba decorada en una mezcla de estilos retro y moderno. Estaba extremadamente limpio, y todo estaba ordenado. Incluso la cama era perfecta, sin una sola arruga. El tocador tenía botellas de perfumes, lociones para manos, crema para el cabello y un soporte con todo tipo de decoraciones, cintas y horquillas. Un kimono estaba colgado en el perchero. El kimono parecía familiar. Parecía el que llevaba hoy. Todavía tenía una fragancia atractiva. Mofan olfateó, su mente se llenó instantáneamente con la imagen del físico sobresaliente de Mochizuki Chihaya debajo de su kimono. Tal fragancia, ¿por qué la habitación huele tan bien incluso cuando ella no está aquí? Mofan pronto capturó una fragancia diferente. Parecía venir del baño. De repente, la puerta del baño se abrió de golpe. Una pierna lisa y brillante entró por la puerta. Mofan inmediatamente experimentó una descarga de adrenalina cuando vio la pierna. Mofan estaba mirando hacia abajo desde el principio. Subconscientemente levantó su mirada a lo largo de la pierna sexy. Una toalla de baño púrpura estaba cubriendo la parte más importante. Sin embargo, la torre del baño no estaba envuelta alrededor de su cuerpo. Estaba colgando delante de la mujer mientras se estaba secando el pelo. Mofan incluso podía ver su pelvis suave y delgada. Mofan tragó saliva y levantó más la mirada. Mientras pensaba, la pequeña toalla de baño no era suficiente para cubrir sus espectaculares senos. ¡Qué rebote a pesar de su tamaño, el brillo blanco jade y la forma perfecta! Vaca. Mochizuki Chihaya se estaba secando con la toalla. Ella no esperaba que alguien estuviera en su habitación. Ella reaccionó rápidamente envolviéndose con la toalla y controló una enredadera mágica para agarrar el kimono del perchero. Rápidamente se cubrió el kimono sobre sí misma, arrojando su cabello mojado en el aire. Todo el proceso solo tomó menos de un segundo. Mofan ni siquiera tuvo la oportunidad de disfrutar la vista de su atractivo cuerpo. Tienes 5 segundos para explicarte. Morirás, tu razón no es lo suficientemente buena como para convencerme. La cara de Mochizuki Chihaya se sonrojó, pero sus ojos estaban extremadamente fríos. Esto es un malentendido, no sabía que estabas en 2 segundos. Espetó fríamente Mochizuki Chihaya. Mierda, cálmate. 3 segundos. La mirada de Mochizuki Chihaya se agudizó.
Ramas de demonios negros estaban creciendo fuera de la habitación, sellando la salida. En otras palabras, si Mofan no le dio una explicación convincente, ella no lo dejaría irse de una pieza. Demon Tree. Vi un Demon Tree similar al tuyo en el puente levadizo a East Guardian Tower. Pensé que eras tú, así que vine aquí para demostrar mi especulación. No esperaba que estuvieras en tu habitación o que te estuvieras duchando, no soy el tipo de persona que crees que soy. Espetó Mofan. 7 segundos. Dijo Mochizuki Chihaya cuando Mofan terminó de hablar. Confía en mí, acabo de llegar del piso superior. Realmente vi un Demon Tree que es igual al tuyo. De lo contrario, ¿por qué iría a tu habitación sin motivo? Realmente no soy ese tipo de persona. Dijo Mofan. Mochizuki Chihaya miró al hombre con frialdad. Sus ojos parpadearon asesinamente. Su cabello mojado colgaba sobre su espalda. Gotas de agua cayeron al suelo. El ambiente en la habitación era extremadamente extraño. ¿Dijiste que viste el mismo Demon Tree que yo invoco? Preguntó Mochizuki Chihaya, una palabra a la vez. Exactamente. Tu árbol demonio es de color azul grisáceo debido a tu semilla de alma, con la forma de un campanario chino, vi el mismo árbol demonio en la Torre Guardián del Este. Agarró a 3 de los guardias y los arrojó fuera del puente. Los rayos inmediatamente los hicieron trizas. Exclamó Mofan. Dime todo desde el principio, dijo Mochizuki Chihaya sin expresión. Mofan dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo que la tensión se había aliviado. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, 2 tallos de Bellflower chino azul grisáceo aparecieron detrás de la mujer. Espinas afiladas se extendieron desde los pétalos hacia la cara de Mofan. Si te atreves a mentirme, HMPH. Declaró Mochizuki Chihaya. Mofan estaba empapado en sudor frío. Siempre decían que la curiosidad mató al gato. Él solo había venido para confirmar su especulación, pero se coló en la habitación de la mujer cuando ella se estaba bañando. No vino en un momento perfecto, el cuerpo de la mujer estaba muy caliente, su sangre estaba hirviendo solo de la vista. Mofan no se atrevió a imaginar más. Rápidamente le contó la serie de eventos. Mochizuki Chihaya ya sabía sobre la gigantesca criatura marina. Además de eso, la descripción de Mofan del nivel superior, el soldado Xiaoze y los guardias que protegen el puente levadizo también fueron precisos. No tuvo más remedio que creer que Mofan estaba diciendo la verdad. No te estaba mintiendo. El Demon Tree mató a los 3 guardias en un instante. También escuché gritos de agonía pidiendo ayuda cuando estaba en el puente levadizo. Alguien debe estar masacrando a la gente en la Torre Guardián del Este, pero Mochizuki Ken me ahuyentó en su lugar. Dijo Mofan. Mofan simplemente no podía entender lo que la Torre Guardián del Este estaba tratando de ocultar. La visión de los 3 guardias siendo destrozados por la formación mágica todavía estaba atrapada en la mente de Mofan, enviando escalofríos por su columna vertebral. Mochizuki Chihaya bajó la cabeza con una expresión claramente complicada. La sala quedó en silencio. La fragancia de la mujer que salía de la ducha asaltó la nariz de Mofan. Secretamente echó un vistazo a Mochizuki Chihaya. La muerte de los 3 guardias en su mente fue inmediatamente reemplazada por algunos pensamientos malvados. La sangre en su cuerpo comenzó a hervir nuevamente. Incluso si dices la verdad, también es un hecho que te escapaste de mi habitación y viste mi cuerpo desnudo. Dejaré que alguien te trate. Ya no podrás participar en el World College Tournament. Pronto lo enviarán de regreso a su país, esperando ser castigado. Prometió fríamente Mochizuki Chihaya. Hermana, realmente no lo dije en serio, ¿podemos resolverlo entre nosotros? Mofan inmediatamente tuvo dolor de cabeza. Podemos. Mofan se sobresaltó. Maldita, ¿realmente tenía que responder tan decisivamente? ¿Está realmente dispuesta a resolverlo en privado? Dicho esto, Mofan nunca pensaría que Mochizuki Chihaya era alguien que resolvería una disputa tan fácilmente. Tal vez ella estaba planeando exigirle algo aún peor. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 795. Entrando sigilosamente a la Torre Guardián del Este por la noche. Como lo recordó Mofan, creía que tendría problemas para agarrar las tetas de la mujer con una sola mano. Si él hundiera su cara en ellos, probablemente se asfixiaría. En cuanto a la parte inferior del cuerpo, las curvas de la cintura y la pelvis eran extraordinariamente elegantes. La ternura y el brillo de su piel la hacían visualmente estimulante. La emoción simplemente surgió a través de sus células, como si fueran a levantar sus banderas y rebelarse, solo para que todos pudieran moverse sobre su cuerpo.
Sin embargo, honestamente hablando, si Mofan supiera que estaría colgando de un árbol al borde de un acantilado, con una formación mágica sobre él que fácilmente podría destrozarlo en cenizas, estaría más que dispuesto a renunciar al atractivo encuentro. Maldición, sabía que la mujer no era algo que pudiera manejar fácilmente. ¿Realmente tenemos que colarte por aquí? ¿No eres miembro del clan Mochizuki que protege las torres guardianes gemelas? ¿Por qué tenemos que escalar el acantilado en lugar de tomar el puente levadizo? Puedo sentir que mis piernas se debilitan. Mofan levantó la mirada y miró a Mochizuki Chihaya, que estaba parado en la cima del pino. Las piernas de Mochizuki Chihaya estaban justo encima de Mofan. Afortunadamente, ella no llevaba puesto su kimono. De lo contrario, Mofan lo habría visto todo desde su ángulo. Mochizuki Chihaya llevaba un traje negro. La tela suave envolvía su figura con fuerza. Sus proporciones corporales, que solo se podían encontrar en los personajes de un anime, eran aún más atractivas. Mofan creía que era un desperdicio para ella convertirse en maga. Ella debería aprender del gran maestro Sola Aoi y servir a los millones de discípulos de la religión de la mano derecha, beneficiando a la humanidad. El hecho de que sea miembro del clan Mochizuki es exactamente la razón por la cual esta es la única forma de que nos escurramos a la torre guardiana del este, respondió Mochizuki Chihaya. ¿Realmente tenemos que ir allí? Preguntó Mofan. No hay otra manera. Solo déjame disculparme, sé que es mi entrada furtiva a tu habitación así, nunca lo vuelvas a mencionar. El tono de Mochizuki Chihaya era asesino. Mofan inmediatamente cerró la boca. Así es, Mochizuki Chihaya estaba resolviendo la disputa al pedirle ayuda a Mofan para colarse en la torre guardián del este. Aunque Mofan no tenía idea de lo que estaba sucediendo dentro de la torre guardián del este, estaba seguro de que Mochizuki Chihaya estaba muy preocupado por la persona que tenía la misma semilla de alma que la suya. La seguridad de Asgardian Tomor era extremadamente estricta, sin mencionar la aterradora formación mágica que la protegía. Mofan nunca pensó que sería arrastrado a este desastre solo porque tenía curiosidad alguna vez. Olvídalo, ya había visto a la mujer desnuda. No estaría de más emprender una loca aventura con ella. De lo contrario, ¿cómo podría sobrevivir a la noche? Ya que nos estamos infiltrando, ¿no me vas a decir algo? ¿Te gusta quién es la persona que usa el mismo demontre que el tuyo? ¿Por qué mató a los guardias? ¿Por qué la torre guardián del este está fuera del límite, como si estuvieran haciendo algún experimento secreto allí? Dijo Mofan. Mochizuki Chihaya no respondió. Se paró en el árbol con los ojos cerrados. Estaba usando un hechizo para controlar las enredaderas que crecían a lo largo del acantilado. Las vides sirvieron como una escalera para que subieran. Toda la montaña estaba protegida por la invisible formación mágica. Un pájaro que se detuviera en una roca que sobresalía de la pared sería chamuscado en un instante. Si no fuera por el hecho de que Mochizuki Chihaya estaba extremadamente familiarizado con la formación mágica, no había forma de que pudieran colarse en la torre guardián del este. Cuando cruzas ese lugar, quédate cerca de las rocas, Mochizuki Chihaya le recordó específicamente a Mofan que estaba trepando las enredaderas detrás de ella. ¿Por qué no te pegas a las rocas? Preguntó Mofan. Soy más delgado, respondió Mochizuki Chihaya desagradablemente. Pero tus pechos y culo son enormes, ¿qué dijiste? Dije que deberías tener más cuidado también. Mofan se pegó de cerca a las rocas irregulares. Se sentía como el mayor ladrón del mundo tratando de evitar los sensores infrarrojos dentro de un museo. Había sido testigo de lo aterradora que era la formación mágica en persona, por lo que fue particularmente cauteloso al subir las vides. A pesar de que las nalgas seductoras estaban al alcance de sus brazos, no se atrevió a perder el foco. Después de todo, tuvo que pegarse a lo largo del acantilado a medida que avanzaba. Si él seguía mirando su trasero, tendría dificultades para pegarse cerca de las rocas, ya que su tamaño era de unos 18 centímetros. La torre del guardián del este estaba envuelta en la oscuridad. Ni una sola luz estaba encendida. Estaba tan oscuro que la estructura casi se mezcló en la oscuridad. Ni siquiera la luz de las estrellas y la luna podían alcanzarlo. Los dos treparon por las empinadas rocas a lo largo del acantilado detrás de la torre guardián del este. Ya podían ver la base de la torre. Las paredes de la torre también están protegidas por formaciones mágicas. Quemarían mis plantas al instante y entrarán en contacto con las paredes. Sentí el elemento sombra cuando te metiste en mi habitación. Puedes lanzar Flame Shadow, por eso no te noté al principio, ¿correcto? Dijo Mochizuki Chihaya.
Bueno, Mofan no quería que mucha gente supiera que tenía más elementos de los que debería. No estoy interesado en los secretos de otras personas, pero necesitarás usar Flame Shadow para moverte a ese lugar y tirar una cuerda hacia abajo para que pueda subir, dijo Mochizuki Chihaya. Mofan no tuvo más remedio que seguir su orden. Soltó las vides. Su sombra se pegó de inmediato a las paredes de la torre y se deslizó hacia arriba. El muro de la torre era bastante alto, como una gran presa. Un humano era pequeño como una mosca en comparación con él. La sombra se acercó a un punto sobre la base de la torre. Era una canaleta que daba al acantilado sin ningún lugar donde pararse. Mofan tuvo que fijar el extremo de la cuerda en un agujero para que apenas alguien pudiera agarrarlo. La brisa nocturna pasó. El acantilado perfectamente recto parecía inquietantemente espeluznante. Se dejó caer una cuerda desde la parte posterior de la torre hasta las rocas. Mochizuki Chihaya agarró la bata y trepó rápidamente. Pronto llegó a la cuneta donde estaba Mofan. Hay un respiradero encima de nosotros. Podemos subir a la torre del guardián del este desde allí, dijo Mochizuki Chihaya. Ya te he ayudado a llegar hasta aquí, te dejaré el resto, solo deja ese árbol demonio, está bien, te seguiré adentro. ¿Qué pasa con todas estas tonterías? El respiradero era extremadamente estrecho. Afortunadamente, Mofan pudo lanzar Flame Shadow, o estaría atrapado dentro del respiradero. Mientras tanto, Mochizuki Chihaya no tuvo problemas para subir ya que era más delgada. ¿Puedes decirme qué hay exactamente en esta torre guardiana del este? Preguntó Mofan. ¿Realmente quieres saber? Preguntó Mochizuki Chihaya a cambio. ¿Estás bromeando? ¿Ya me he metido dentro? Es la prisión de clase S de Japón. Ah, ¿una prisión? Mofan casi dejó caer las mandíbulas al suelo. Un lugar donde se guardan todos los criminales infames del mundo. ¿A los delincuentes les gustan los asesinos y los vendedores de drogas? Mochizuki Chihaya sacudió la cabeza y dijo, todos aquí son un mago malvado que ha matado a más de 100 magos en promedio.